Hola, ahí está, perfecto. Hola, 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 ¿cómo están? Ya estamos para la segunda hora, partido del Cerro Porteño entre Recoleta y Recoleta Cerro. Partido interesantísimo la noche de hoy. Vamos a estar transmitiéndolo también. Hola, mi querido Franco Arroza, ¿cómo te va? Comido. Comido, así. Feliz. Con ganas de vapulear a un equipo. A la pucha, estás con todo. Pero vos no sos justamente de ese barrio. De hacia Recoleta. Tengo el corazón partido. Corazón Pero partido. A Cerro le importan más los puntos que a Recoleta. Perfecto. Bueno, alineaciones confirmadas también en estos dos equipos. Lo vamos anotando. Aquí en la noche. Hola, mi querido Curita Martínez. Se queda. A la pucha, ¿vas a saludar? A la pucha. Yo me quedo burlado hoy de Franco. Hoy me quedo a disfrutar los goles de Alejandro Silva. Hoy vengo a ver un baile de lo que es Recoleta Fútbol Club. Bien. Ya no aparece. Estamos esperando el Cerrita, ¿eh? Está llegando, me dijo. Bueno, equipo que supo levantarse, que supo derribar gigantes también. Estamos hablando de Recoleta. Olimpiarmo. Estuvo a punto de sacarle a Libertad también. Pero él a punto nomás. Pero vamos Cerro, dice Franco. Bueno, vamos completando las alineaciones por los lados. Cerro Porteño, el equipo de Martínez que hoy va a buscar a la pucheta. Hay que cambiar, ¿eh? Pasa. No le encaré a Curita por el simple hecho de que vino y ya me abrazó. Él es mi partner, dijo. Esto es una gran mentira. ¿Esto es todo mentira? No, así que ya está. Ya. Ahí está, sabía. Qué grande, gatito. Ahí está Roberto Junior. Mira. ¡Upa! Peladito está. Sí, están todos pelados los perros, ¿eh? Y no, le pelaron porque debuta. ¿Vos te pelaste o no debutaste? No entiendo a qué te Che, refieres. pará, pues. Y se ríe. Cuando jugaba Olimpia no ¿Vos sabés jugaba. qué le parece? ¿Sabés a quién le parece, mi rey? No sea malo. A Gaspi. Agapi. Sí, son medio un personaje así, ¿eh? No. El tal amigo Ferdupe tendría que estar llegando. Está llegando, tuvo un tema con el bol, dice, no sé qué onda. Y así son los bols. Así son los bol. Un saludo Bueno, a todos los bols que nos escuchan. sí, siempre. Mi querido Franco. ¿Cómo andamos? Ahí se pone el grupo que estamos en video chat. Ahí se pone el grupo porque yo no tengo celular. Así que avisen en el grupo que estamos en vivo. Vamos Cerro. Vamos Ciclón. Vamos, arranca el partido. Pero todavía no arrancó, no Arranca voy a ya, mentir, Franco, boludo. arranca ya. Arranca el partido. Yo tengo toda la alineación, ya que hacemos dos partidos justamente. Pero bueno, linda jornada de lunes. Mira la lineman. La árbitra. Y pa. O árbitro igual. Y Turbe, que hoy juega Cecilio, que recordemos que Cecilio no está. Mira, está con campera. Unsa. Marecos, el nombre de Marecos. Me gusta Willer Ricardo. Viera. ¿Qué te gusta? Willer Viera. Está en mediocampista titular. Sigo sin entender Gran por qué. jugador. Yo sigo sin Bueno, entender. así sale Recoleta, señoras y señores. González Falcone, Iván Piris, Lucho Cardoso, Núñez Amudi en la mitad de la cancha. Matías López, acompañado de Espino, La Ferreira Silva. Y está el otro López, el pibito, que se llama Héctor López, así mismo. Y arriba Sandoval, el equipo que prepara Jorge González. Jorge González, el director técnico del Canario. Así sale el Cerro Porteño. En el arco, Roberto Junior Fernández, Benítez, Velázquez, Pérez y León. En la mitad de la cancha, Carrillo Morel, Piridamota, Piera. Y arriba Iturbe y Mareco. Soltame, por favor, la hinchada. La Vamos, Cerro, vamos, Cerro, vamos, Cerro. Cerro Porteño. Bueno. Esto se juega en la cancha ahí al ladito. En la de Nacional. Nuestro querido Vampiris. Buenos recuerdos de Iván. Sí. Buena onda con Iván Piris, la selección no me gustó. En Cerro me ilusionó mucho cuando yo era chico, era uno de mis referentes, Iván Piris. Ahí está el chico León, mi querido Carritos. ¿Qué te reí? Vamos con el tema de TikTok y de vuelta. Se cambió por el TikTok, se fue a un live que se terminó. Sí. Pero Iván Piris... Pero tenés que tocar nomás ahí atrás. Tranquilamente puedo decir que yo seguí mucho la carrera de Iván Piris una vez transferido de Cerro. Arriba. Coincidió en un abajo. brasileirao, Arriba, que es arriba. el mejor brasileirao de prácticamente los últimos ¿Quién 20 años. Abajo. Ahí. Le hizo partido a Neymar en algún momento.
Se fue a la Izquierda, Roma. todito. Jugó con Totti, con De Rossi. Arriba. Buen No, jugador no Iván saca. Piri en mis libros. Buena carrera tiene. Arriba. Pero en la selección, No, Para volver a que salga de bolsa, tipo a. Dale, izquierda, arriba. Arriba, ahora derecha. Uno, derecha más. Dale, derecha más. Un poquito más. Dale. Yo confío en vos. Un poquito más. Un chiquitito. Dale, ahí, dale. ¡Eso! ¿Cómo jugaste, Carlitos? Y ahora dale al rojo vivo. A ver, cuando salga. Ahora sí, dale. Campeón Tocale, ahí de- está. Eso. ¿Sí? Ahora sí. Campeón de Sudamericana, Iván Piris. ¿En serio? Salió campeón de Sudamericana. ¿con qué equipo? Salió campeón de la Sudamericana ¿Qué con te quiere decir? Lanús. Sao Paulo. Sao Paulo. 11-12, en la época de Neymar. Ahorita arranca si Marcos puede pasar a pagar las 10 empanadas de mi copetín acá cerca de las Diablitas. Tranquilo, Brunada, ¿qué es lo que decís? Bueno, el árbitro de este partido, ¿me confirmás? Este día de Vivar, ¿no? ¿Me confirmás el árbitro del partido? El tembolo es... Arranca el partido, mueve Díaz de Vivar. Roleta, Díaz de Vivar, el árbitro del partido, y va con todo López, que se resbala y se viene Cerro Porteño, y dice Diego León, arranca el partido. Al primer remera Cerro. ¿Sabes? Es abajo de la mesa. Ahí va Carrizo, Pachi Carrizo, que bien la hace. Carrizo, tira más. Arquera. Arquera. La pelota de Morel para Pirita Mota, juega rápido. Se viene Cerro Porteño. Va Wilder para Leona. Carrizo. La venta atrás. Este es Morel. Y buena pelota que metió Morel para que vaya Benítez. Manda al centro. No, lo frena. Ahora sí de tres dedos. Carrizo, pegale. Carrizo. Uy, la pelota no le llegó. Ferdupe está llegando, Alvarito. Está viniendo Dupe. Está viniendo Ferdupe. Ahí no hay mano. Juegue Morel. León. La pelota es de Morel para atrás. Mostrando el físico Franco de Rosa. Este es Velázquez. Qué jugador impredecible Alan Benítez, Marcos. Sí, un jugador que para mí mucho acrecentó su nivel. El León. Yo soy. ¡Epa! Si vos sos periodista, yo puedo ser Yo no soy periodista. periodista, jamás yo soy periodista. No pensé que me iba a responder. Dice, ¿por qué no, Alvarito? Acá respondemos. Obviamente, sentido. Ya, ahora el jugador Reina Bryan. Se rebaló solo, ¿verdad? ¿Vos sabés que sí? No juega Ale Silva, Marcos. Sí, juega, le sí. Eva, esta es la música de Olimpia. ¿En serio la música de Olimpia? Vamos, Ciclón. Atención, pilota parada. Atención, sí. Ahí ya cambiamos. León, dejate de jugar, te vas a lesionar. Cuídate para el Manchester. Dice Fede. Literal. Gol de Carrizo, dice Ever. Pide gol. Gol de Gatito de penal, dice Daniel. Van tirando sus predicciones. Tire sus predicciones. ¿Cómo sale este partido? Piris. Iván Piris. La pelota al medio. Ya recupera el Ciclón de Barrio Verde. Este Morel. Atrás Morel para el León. Yo conozco Gracias a Arnaldo Rolón por seguirnos. ¿Qué? ¿Vos qué conocés, Franco? Me dice. ¡Epa! ¡Opa! Te dejaron entrar, boludo. No te Pero, retaron. Serio. ya no puedes. Ahí está, va ingresando. Ya no puedes. El hincha del Pelado. Ciclón. Pasá, pues. Gran Olimpita Verdugo. Hola, mi amigo. ¿Cómo te va, Gina? El Dupe Fer Dupe, ¿eh? Nada más y nada menos. Ahora sí, la representación de Cerro. Acércate. A ver, el micrófono de Dupe, mi querido Carlitos. Habilita los 4. Gracias por la rosa. A la pucha este. Che, 50 subió, tenemos una vergüenza. Sí. ¿De quién es el auricular? ¿Es mío, obvio? No creo. Este es Morel, va saliendo Cerro Porteño, pelota arriba, atención que ataca, la dejó. Buscaban arriba al chico. Dupe, Oh, ¿por qué Wilder era titular? buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? A mí me parece que. A ver, voy a ver otra vez la alineación. No está jugando Morelos, ¿sí? Sí está jugando Morel. Pires entonces lo sentó. No están jugando. No, los tres, está mira. jugando. Está Línea jugando en la tres mitad de la metió cancha. entonces. Sí, señora. Carrizo. Línea tres. Ataca Carrizo. ¡Epa! Lo tomó López.
No hay falta. Y buena pelota le queda a Morel. 3/4 de cancha. La dejó para Pini Damota. Damota que mira por los lados. Damota le deja a Morel. Morel que empala la pelota. Saca Recoleta. Cámara dice. ¿Qué pasa con la cámara? No se le ve a Dupe. Aní. Bien, pues. Pini Damota. Wow. Damota. Adelantó para Maricos. Qué grande, Ricardo. le pelaron al pibe, será. Sí. Qué grande, Tirando un dato en tu historia. Él ya había jugado, o sea, ya en primera ya debutó, ¿no? Sí, señor, ya debutó contra Luque en un partido que yo me fui con mi gran amigo Mati TI Sports. Sí, fue un partido horrible, pero el dato que yo tengo más interesante sobre Marecos es que su último gol como jugador fue en la reserva justamente contra Recoleta. Mira ese detalle, a ver si hoy puede repetirse eso, Dupe. ¿Te gustó el dato profesional de Curita? Epa, le tira. Vos no haces esos datos, le dice. No, pregunto, ¿verdad? Ahí va la pelota arriba del Canario de Silva, va tocando, arriba Sandoval, Silva la deja por el costado izquierdo, se va con todo, el Canario cruzó, Franco, pedí pues cambio y entra por Wilder, dice los perros. Muchacho, No le quería luego ver a Ferupo, uno que me quiere mucho FX, ¿eh? Sí. Paso absoluto. A ver, gracias Tomás Frutos por compartir y seguirnos. Este es Gustavo. Soltó para Carrizo. Carrizo que va arriba buscando ¿te imaginas? al chico. ¿Te das cuenta que Cerro tiene un problema de 9? Sí, sí. Teniendo 3 9. Sí. Y bueno, a ver, el 9, ¿quién es? Torres, que está Chico lesionado. es Torres, claro, Torres por ejemplo no juega hoy. Chico ya sabemos que a la, No a la rinde. primera que dice me lastimé, no juega el Chao. partido. Y el resto, ¿quién más, boludo? Ahora, Ay. nosotros somos Pachi dependiente y eso es algo que no te va a aceptar el cerrista. La ¿Por gran qué mayoría de Aguayo no los jugadores juega? son Dicen los perros. Aguayo bajó bastante su nivel, ¿eh? Cerro juega bien cuando Pachi juega bien. Sí. Una cosa de loco. Es para... Qué Pachi bien. juega para lo que saben de fútbol. Así nomás lo. Piri de Mota. Ya se abre. Pide Piris. Este es Morel. Juega Velázquez. Hay un jugador canario. Sentido. Gracias, Siva, por compartir el live. Diego León. Atrás Carrizo. Morel. Perdón, este es Matías Damián. Quiepio Aguayo va a jugar, dice Lucas Arce. Se está solucionando lo de Freddy Pellido. Zamota. Ya se está solucionando, ¿eh? Tranquilo, muchachos. Tranquilo, ya sé que están ansiosos por verme, señores, pero no se preocupen. Hasta ahora soy un fantasma. Y como nuestro quedó, gran amigo. quedó sentido el jugador de Cerro. Recibió un disparo ahí en la zona sensible. Parece que sí, ¿eh? Samudio que lo va Epa, a atender. en el huevo. Es Iturbe, sí. En el Bowe. Decirle a Fer lo que dije, dice Alvarito. Alvarito hace rato ya está preguntando por vos, ¿eh? Qué grande, Alvarito. Te mando un abrazo, querido. Franco, ¿probaste la inteligencia artificial de Enciso? Todavía no. Vi que me mandaste, lo probé todavía. ¿Cómo funciona? Explícame bien porque no entendí qué es lo que era. Un chat es Filtro de inciso. que es un seguidor mío. Me mandó. pues. Y viste a Ingrid Noguera en vez de la humedad de Dupe. No sabe quién es más humedad ahí, te aviso. No, ¿Quién es, Hola, quién Dupe es- es amigo de la Jolita, casa, muchachos. quién es Ingrid puede Ingrid? ser. ¿Quién es Ingrid? Y No tengo ni idea. Yo sé, atención una- que va con todo Recoleta, No. se abre 3 contra 1 que va y va López. ¡Gol! De Recoleta. Ya marcó el Canario, el primero del partido. Uy, qué mala la defensa del equipo de Cerro Porteño. Se quedó dormido y llegó al primero. Mi querido Franco Garrocha. Curita se va a retirar. Nos metió gol Mariscal López, boludo. M. Curita- López se llama. Mariscal López no metió gol. Curita boludo. se va a retirar. Pero yo soy hincha de Recoleta de chico, Pablo. Curita ¿Qué se va- sos Raúl Vale? Es mi segundo club, Vos mi sos segundo lambareño, retírate. club. Qué golazo, la definición con la parte interior Lupe. del pie. Qué Sí, golazo. medio que Martínez se olvidó que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Recoleta está más invicto que Cerro ahora. Recoleta viene de 6 partidos, 4 empatados, 2 ganados. Y Cerro tiene 4 partidos invictos. O sea, Recoleta tiene mucho más goles que Cerro en los últimos partidos. Y nosotros nos damos el lujo de meter a Diego León, que es un jugador inseguro. ¿Cómo Diego León? O sea, entendí eso que decían, porque yo después lo vi por Twitter que Guillermo Benítez sintió algo. Se sintió mal. ¿Qué esa epidemia en Cerro de decir, me siento mal y bueno, no voy a ser ni convocado? Va, pero suplente, pues no, me siento mal.
Si me siento mal, no juego. Excelente. Entonces, si es que a cada rato te vas a sentir mal, entonces, ¿qué le vamos a hacer, hermano? No tenemos equipo si te sentís mal. Robe Díaz de Profesional, Vivar. hermano. Robe Díaz de Vivar, robe. Díaz de Vivar con el chequeo Barrio León Vale, fuera, dice vale, Chili. vale, Bueno, vale. tenemos hasta el momento resultado para ser 1-0, pero el VAR está revisando. Epa, hubo una falta previa. no. Hubo una ¿Una falta falta? previa. No vi bien igual, ¿eh? Hubo una falta previa. Se está revisando el VAR. ¿Era falta para vos, Franco? Robe. Robe Cerro. Robe. A ver. Y lo Va a llora ver, Curita. Va a ver el VAR. Curita que gritó. Robe Cerro. ¡Curita! Robe Cerro. Robe. ¡Curita! A ver. Le pega. ¡Ah, no! Ah, no. En la caripela le dio. Era a la Benítez, En la dale. caripela le dio a la Dale, Benítez. No le haces la A mí me parece que es de roja, Dale. Leila, estoy en la uni, pero vengo a burlarme de Franco. Se va a cancelar el gol. Tonta. No, así no. No, eso es así falta, no. es falta, yo te digo, una falta. Qué falta de seriedad. Falta no de puede todo, cobrar algo falta de así. todo. Recién metió Falta Recoleta. de olimpistas en esta Va a mesa. llegar a cancelar. 0-0. No hay Vos falta. solo- Chat, no se escucha muy saturado. Nosotros nos escuchamos saturados. No sé, parece nomás. Ok. Qué decadencia. Socorro dice. Esto, Quedó. esto llega a cobrar. Va este con los socios, dice Y a Leila cobrar Morio. esto y el fútbol paraguayo vuelve a cobrar seriedad. Tienen que dar el título a Cerro nomás ya. Digo. ¿Qué pasó? Curita, Franco ¿qué es lo que decís, Curita, pende? Curita. Franco quiere que te retires. No. 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 Yo, tiene que haber un representante de Para Recoleta. la cámara. Ah, la cámara. A ver, Sí. a ver, a ver. Listo, listo. Bandido. Pero voy Está a robando comentar cámara. igual. Bandido. Le ofreciste tu lugar al pobre Felipe. Mira, que viene de tan lejos. Fernando Así es. Lamora. Fernando Lamora. Que era acá cerca. Yo soy para que la gente de plaga. Boludo, ¿sabes qué mi Volt hoy ¿Qué es lo que pasó? metió una? Bueno, 3 volts me cancelaron. Partamos ahí. Sí. Pero ¿dónde vivo? Y Fernando Lamora. Ah. Zona azul, zona azul. Anulado ¿Y sabe qué? el gol de Recoleta, señoras y señores. Pelotas para Robe, Serra. Sí, señor. No, ¿Sabes qué? Sí. Mi Qué Volt gusto, Moto Robe. metió un movimiento que me emocionó. Primero decía que llegaba 8:17. Metió un giro ilegal. No. A los Me Cerro. tipo, le dije, me baja acá un rato. Le aplaudí y me subí otra. A Qué los crack, Cerro. bro. Y llegué 8:15, puntual. Ahí está, levantando Matías Damián Pérez. Se viene Serra. Buena, 0-0 de vuelta. Es 0-0 el partido. Marcos viene de Tomatí. ¿Qué te pasa? Dice Junior Paredes. Dale. El más amigo. Hace mucho no tenemos tanta gente en reacciones. Che, Muchas buena gracias, Curita. Gracias. ¿Eh? Curita. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mercenario dice que te va a firmar y solamente trabajar una hora. Ya, ¿qué dice? Ah, no. Dolor. Carrizo. Franco. Pues, Le dio a la tibia. vamos a empezar a filtrar cosas acá. No, acá no. Pérez Mota para Morel. Se mueve el ciclón de Barrio Obrero. Este es Morel. La deja para León. Dando indicaciones Martínez. León. Se enfrentaba a López. Ganó López en esa. Che, ¿puedo cargar una parte de mi celular? Sí, a ver, donde quieras. Creo que hay ahí. Atrás hay una. Ay. Le pega Un tiro. Pérez Mota. Hay salida que corresponde a Recoleta. Recoleta está siendo robado. Saqueado y humillado. No. Está jugando contra el Lean, más perdón. Dice Pachia. Dice. León. Ahí se va la pelota arriba. Este es Sandoval. Recoleta está empatando con el ciclón de Barrio Obrero. Ahora sí estoy en mi casa. Me está copiando Willy. Excelente Willy, te quiero. Qué crack. Coti Bella. Uy, que me cuesta, Coti. Gracias por compartir el live. Vamos Lo de Cerro, León dice. tiene que ser Robay, no puede ser tan M, dice yo. Y. Sí, no, amigo. Sí. Y. ¿Vos qué hacías a su edad? Falcón. No cumpliste todavía a su edad. Epa. Te dijo menor. ¿Qué tenía de malo? Este es no Lucho puedo. Cardoso.
Cardoso saliendo para Canarios. Se viene ahora con todo. No. Recoleta y se va armando y va Ferreira al área. Ferreira pide de Sandoval. No. Está ¿Cómo offside suerte igual, para ¿Cómo Cerro? perdona Recoleta, hermano? ¿Cómo perdona? Está no sabe Está Sandoval. offside. Ferdu, qué bien te queda la de Pasión Estudio. Epa. Ipa. Posible acosador, dice. Mira que yo, antes que le llamen a Curita, yo hice hashtag Curita y Ferdupe Pasión. Mira que Curita está. Pero- Está fallando todo su examen. le hacía... No, comentó bien en Olimpia, no sea malo. Molil. Comentó bien, ¿eh? Comentó bien, sí. Le hacía falta un poco de fútbol a Pasión Estudio. Le faltó una empanada ahí. O Ipa. sea, la verdad. Te dijeron empanada. Jugó Empoli. Empoli, sí, Sí, señor. sí, sí, lo que pasa. Programa de Franco da Rosa expulsa a comentaristas por gritar un gol de su club. Contra de su club, dice. Son capaces de subir esas cosas en la. La prensa. Vos sabés que sí. Pobre. Hay prensa popular y eso. Vos sabés que mucho robaron los perros. Dani Rosa se dejó le apagaron el micrófono a Dani Rosa. No, pero eso es robo, eso es robo. Ese sí es denso, boludo. Ese es acosador, no, por favor. Cosa. Che, hace rato que está diciendo este más cosas. ¿Está bien, vio? Me parece que tiene. Sí. Algún otro socio. Está medio acá. No, Está- tan más privado. Sí. Hay lateral que corre. No. Semana de finales en la Uni. Y yo le veo a estos cerritas que mierda, dice. Bueno, atención que va. Ole el ciclón césped, para decir eso. Ole pasto, hermano. Iturbe van al centro y está. Sacó la pelota. Dale, dale. ¿Qué hay? Hay córner, hay tiro de esquina para el ciclón. Falta el Romy en vez de Curita, dice Willy Durí. Anco. Ni Franco que. Qué grande, Joca, Jale, defiéndase, Curita, defiéndase. Hace rato está pidiendo por mí encima, ¿eh? Mira. ¿Qué significa LMHP? Hay LMHP. tiro. Depende de si hablado de esquina. Cerro o Anuel. De Cerro, de Cerro. La mejor hincha del país, amigo. Ah, Tiro de esquina, señoras, señores. la más Vendrá la pelota. Me lo guardo para mí. Me lo guardo para mí. la más hija de puta es de la hinchada, ¿no? Calmate. Tiro de esquina, calmate. Va a venir el centro al área. A ver. Ahí está. Dale. Saca y despeja el canario. Mete el Bien. cuerpo ya Carrizo. Carrizo con uno, con Bien. dos. Dejó para Iturbe. Iturbe adelanta bien el pase de Wheeler. Corta. ¿No está jugando el presidente? León. Arriba Dale, la pelota de León para dale. Iturbe. Se escapa. Tres grandes cerritas en Pasión Estudio y en contra de Curita. ¿Cómo en contra? ¿Cómo Sí. que tres? ¿Qué es lo que tres cerritas, boludo? ¿Está loco? No, igual era mejor eso que diga que vos sos rico. Claro. Sí, sí. Gracias, Víctor Martínez. Señala por seguirnos. Dios mío, qué lindo que son ya. No se puede un partido de cerro, hermano. Prefiero ver 120 minutos de alargue con un partido de Olimpia Libertadores. Fase previa ante un partido de cerro, boludo. Por Dios. Cada vez más olimpita. pero- No va por ahí. no. He visto que estaba por sur, ¿eh? Eso no me gusta. Era para el título. Eso es una Era, eso- era para el título. eso- Ese me montón. dolió un poco. Para el título, para el Pero título. muchos no nos odia. Tiene Yo le dije mucho- a varios. Era para el título. Un montón. ¿Cómo era? Me fui con la barra Olimpia siendo hincha de cerro. Ese era para el título, te prometo. Y salió bien. Salió Nadie bien. te veo. ¿Eh? Nadie te veo. No. Yo creo que si Franco da Rosa se da sur ahora mismo. Muero. Atención que va ahora con todo Recoleta. Brian Ferreira con la pelota dominada. Va a mandar el centro al área. Pasado. Pero. Yo también me pienso. Vos tuviste zurda. Pero vos eras líder de la 79, ¿no? Qué gran Mirá. invitado de Pasión, Robert Morales. Ponete tu circuito cerrado. No. ¡No, Marcos! Franco admitir tu olimpismo. Ferdupe, perdón. ¿Eh? No. Franco y Ferdupe ir a sur a verla al lado. No. Mira, por Pasión Estudio, ¿eh? Gran amigo. Yo me fui a sur. Cierto, imaginá. Mentira. Jamás me fui a sur. Te fuiste a A sur de ver, Guaraní, lo más probable, pero. No, estás ahí, boludo. Díaz de Divar, ¿qué No estás dice? ahí, boludo. A ver. Yo soy hincha de preferencia. Juegue. ¡Wey! Ahí está Matías Main Pérez para la salida. Franco, defendete, dice Diego. Fue cierto, hay un video en YouTube en la barra olímpica. Ferdupe, te esperamos la próxima fecha. Dale. En sur, dicen. Dale, man, pero ahí no con un abrazo. Me fui infiltrado del partido cerro, muchachos. Ahí cayó el. Ay, uy, pelotas paradas para Recoleta. Buena zona, ¿eh? ¡Oh! Este para que le pegue a Le Silva. Ay. No, Alexilio no va a hacer nada hoy. Lo dije.
Lo dijo usted. Alessilo no va a hacer nada hoy. Gol de penal. Y me mira con mucha simpatía el muchacho de la otra franja. Hacete ¿Qué cargo. querés que te diga? Yo, ¿sabes qué? Recoleta tiene su alternativa que tiene la franja. Y ahora no juega así. Hacete cargo. ¿no? Me hago cargo, por supuesto. Pelota parada para Recoleta, el canario. Se puede adelantar el marcador, ya lo hizo, pero fue anulado. Perfecto. Perdón, te esperamos en Petengil el próximo partido, dice. Che, ¿sabes Bueno. qué es lo peor que yo dije? Tengo data por Sí. hoy. Que iba a venir acá. Sí. Lo dije, ahora después lo dije. Sí. Y uno me tiró, ¿te vas a ir al sector visitante del partido de Cerro? No. Ya, me están fichando del otro lado Ahí y no, el sector. tampoco, Creo que tampoco en este va por partido ahí. no hay sector. Pelota parada, atención, También, con pero esto le va a pegar a es lo que me Silva. decían, está ahí con Recoleta. Silva, 19 minutos, canjeadas por otras pizzas más. Silva, manda al centro, saca Matías Damián, viene el remate, no, remate al arco, desviado. Saque. Peligro su centro, dice Real Silva. Carrillo, apretado por Matías López. No, dale, Carrillo, Dale, pasó el de Spinner. López. Epa, Eso falta. El Spinner, uy, no, uy, el Spinner uy. Carrizo, Dios mío. Sentido Ferreira se enoja. Ay, Dios. Así mismo. Menos mal. Che, Son Curita, los igual. 4 de South Park legalmente, dice Magoman. ¿Y vos quién sos, idiota? No. ¿Qué ves los putean a... Vamos, buen tipo, buenos chistes le tiran. Vos no te pones al lado del chat. Yo siempre estoy al lado del chat. Tipo, veo el portero. Sí, vos sabés que sí. Curita, ve desde la perspectiva de la persona. Pero sí le estaba mandando Pero la vos también. mierda. Vos sos malo. Lo mío personal. Lo Nada, mío pero- personal. Claro, iba por ahí nomás. La verdad, sí que. ¿Por qué no da la cara? Che, que dé la cara. Manda una selfie, boludo. ¿Te imaginas si podía Que sacar mande una una selfie. foto? Se podía sacar una foto para Sacá, Twitch. pues, boludo, sacá, iba a pues, ser- Magoman. Vamos Sí. a verte un poco. Al privado. Feroz bombero la duda ese. No, nada. 20 minutos. Mamá querida. Arriba la malo pelota. Franco entendió. ¿Qué dijo Franco? ¿Por qué? Qué jugador Franco de Rosa. ¿Quién es Nelson de bajo? ¿Quién es Nelson de bajo presupuesto? Dice J. Y es lo que había. O sea que hace rato ya me están pateando. Ya me estoy oliendo inmune. Fuerte, al fuerte, chale. fuerte. Y Poyuma Botellón. Dice. Pompero. Derecha acá, dice Rodrigo Sosa. Tranquilo. ¿Qué estirada? Tan. ¿Y qué Ureña? Ya te lo corro. Invitana. Falta en Gastón y Torres, dice. Los dos están lesionados. Qué cambiados están Coque y Nelson, dice. No salió ahí. No salió. Eupata. Tiró picante Héctor Rivera. Chat, dígame algo para pedir delivery ahora y te chat. Chat. Ahora mismo va a pedir. ¿Por qué no me asocias conmigo, carajo? ¿Qué me tiene caliente? Y no sé. Pedime algo, Franco, te voy a transferir. ¿Qué sale, chat? Che, pedimos algo para mitad. ¿Me vas a referir? Una hamburguesa. ¿Te transfiero? Ya no me debe más remera. Claro que sí. Morel. No. Una empanadita, bro. Morel. Viene pidiendo desde el primer tiempo de Olimpia la empanada este muchacho. Me parece León. que No sé, pues. no. Y sí. Se viene Spirit Damota que va, cortó Recoleta. Y avanza Reco, va el Canario. Ahí va Matías López. No. ¡Epa! López. Bien, Sacó meta, Matías Damián meta, Pérez. Sí, señor. Chico de Rosa, dicen los muchachos. Mamá. Chicharrón, dicen. Tortilla piden los perros. Che, Pancho por allá. qué bueno es Morel, Miren, buena Sí, idea. mejoró, Epa, mejoró. Martínez, que casi hecha. Está pichadísimo. Está enojado. Y sí. Y sí. Y sí, su Hay jugador acá juego. rato se picha, ¿verdad? Piris arriba la pelota, la baja Matías López, recibe de vuelta Iván. Ole. Piris que bien recorta, manda al centro al área para Sandoval. ¡Ay, uy, 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 uy! Boludo, Wilder está en un ¡Ay, cumple, no! hermano. ¡Ay, no! Casi Miller, por metió de favor. chilena Sandoval. Verdupe mercenario. Primera intervención, que crack, Fabián. Te mando un abrazo momento. enorme. Mira lo que hizo. ¿Recoleta o Borussia Dortmund, Y no, ¿cómo? ¡Mirá, Ay, ay, boludo! y ya recupera Silva la deja atrás para Zamudio, Zamudio la mete al medio y se va con todo ahora. Dale. Espínola corta Cerro, va a la carga Iturbe. Te dio. Y va. Iturbe no puede aprovechar. Avanza Iturbe. Marico, ya está al Frena, lado del toca portero para y no le Piris puede dar el Damota. pase. Carrizo levanta la pelota por el costado derecho para Benítez a ver si saca el centro. No. No, John, no es gol, John. John. No es gol. Sáquenle al olimpista ese, no respeta ni el espacio de Cerro y si seguías. Qué fuerte. Se enojaban contigo, ¿eh?
Están pidiendo que salgas. Me voy, si la gente pide, me voy. Yo voto que no. Tengo una gana de morfar, igual. Recoleta saliendo. Ahora mismo Ferdupe vive en sur, dice Fabri. No. Zona sur. Cierto. No, pero Mirá no, pero. vos, mirá vos, dale, mirá dale, justo. Coincide. Y no era ahí nomás. No era ni ese que Matías Damián Pérez. Deja la pelota para Morel. Morel para Pineda Mota. La devolución es para Morel. Este es Wilder Viera. Participa de vuelta. Morel. Uy, casi se confunde y Wilder Por Dios. asegura. Ya había hamburguesa. Ya está. Solicita. La más grande, por favor. La promo 2 por 1. Ahí está la pelota de Cerro Porteño por el costado izquierdo. León que buscaba. Hamburguesas bien lambareñas, ¿no? Bien, Bien. León recibe Lambareñas. indicaciones de Martínez. Ahí va jugando León para Carrizo. De Carrizo para Pineda Mota. Da Mota, se le da a León. León que mira al área, manda al centro. León. Malo, por cierto. El centro de Mamá León. querida. Iba a hacer falta si se tiró Morel solo, tiró deja la pelota y ya la conquista por el costado derecho. Ahora Benítez la mete al medio. Y lo empujaron, lo bajaron a Pineda Mota. Se levantó y jugó. Matías Damián, Pires para León y avanza. León manda al centro y está. La baja Dale. de pecho. Buenísimo al centro, era para meter un Controló con el cabezazo. codo, boludo. Era para meter la cabeza, hermano. No, y controló con el codo nuestro amigo Pachi Fidget. Buenísimo. Qué loco. Buenísimo. Totalmente en desventaja, Curita está con 3 cerristas de pura cepa, dice Hotmail. Te veo ¿Por qué se miran tan? Gravísimo. Muy. Pérez. Matías Damián va soltando la pelota para Carrillo. Carrillo adelanta para Iturbe. A ver qué puede mostrar. El partido está 0-0. Manu, 0-0. Dios. 25 minutos. No hay nadie por encima. Patricio. Noelia. Todos que se van uniendo. Curita Camaleón. Curita con 3 grandes cerritos de cuna. No. Y eso se va a querer morir. ¿Por qué? Piris da Mota. ¿Sabes cómo estará apretando el puño en el avión el tipo? Qué lindo. Morel. Creo que la estará pasando mal en Nelson, ¿no? Morel. Adelanta para Piris. Piris atrás. Está 0-0. Les avisamos cuando es gol. No crean a los spammers. Este es León. Va León. León. Bien, León, Busca la bien. diagonal. Ahí va Carrizo. No. Busca el caño. Carrizo. Ay, la Por Pachi, Dios, boludo. Y vamos a Ay, desempeñar la a León tercera. así. Dejen que profundice, que pise el área, porque sé que lo vas a estar encasillando en el lado. No va a jugar bien, boludo. Ahí va. Belén falta un día. Marcos, ayer vino Curita y Ferdupe. Y claro, Piris da Mota. Y no me sí. Velázquez deja para Benítez. Ahí vale Silva pescando, Va, buscando Vito Sandoval. Benítez era, ah. Uy. Bien, dale, Y se dale, va con Iturbe. todo. Le va a pegar No. Iturbe. Le pegó. ¿Cómo delira ese Iturbe, che? Iturbe es mi papá con 40 años, en el minuto 90, arco. El único que piensa en el arco. 26. Gol de Pachi. Dice, no, está 0-0. 0-0. Sí, ahora que me pongo a pensar con ese tiro, ¿te acuerdas su primer gol en el amistoso contra Medellín? Sí. ¿Cómo ilusionó ese gol, boludo? Dios mío. Pero no. Por Dios. No le da mal cuero lamentable. No le dio. Hasta ahora me acuerdo cuando decían que Cecilio e Iturbe iban a dominar el fútbol paraguayo. Ese sentimiento Ahí sobrana, va loco. Eso es como que habla Mareco, Olimpia deja media. para Carrizo. Carrizo domina 3/4 de cancha para Carrizo. Atrás para Pineda Mota, Mota para León. León que Dale. llega al área. León manda al centro. ¡Ah! Pasadísimo el centro, ¿eh? Pero igual le queda a Alan Benítez para otra oportunidad. Este es Ayrton. Velázquez, No. este Ayrton falló Mira, y mira, Sadamota mira. y se viene a la contra ahora de Sandoval. Bien, Correcto, bien, Matías Damián Pérez. Bien, señor. Bien, Que señor. entre Soñura, dicen los perros. Sí, si querés que pierda Cerro y si no sos cerrista, claramente vas a pedir eso, hermano. Y encima Soñura tiene menos pantorrilla que Pachi otra vez, que tiene la pantorrilla así, boludo. Como yo. Lucho Cardoso. Son muy malos, dice. Qué buena estafa le metimos al Manchester United, Sí. dice Fede. Hasta ahora sí. Ahora sí, ojo. 28 minutos de juego. Y esto se juega en la academia, en la cancha de la academia de Arsenio Nico. Bien, bien, León, bien, León.
Hay juego con la mano para Canario. Le necesito a León cumplidor, por lo menos. Que sea en León se va a defensa. transformar ¿En qué? ¿En qué? en el United. Ahí va a dar su premio. Yo le tengo fe. Puede ser, puede ser. Zamudio. Adelanto para Alex Silva. Y en todo caso le vas a tener. No le querés tener ahora. No, ahora no. Claro. Ahí va. ¿Vos sos Silva. Yo soy del City. Bien carajo. ¿Qué? Sí. Del City de Zabaleta, Carlote. Marco, decime un poco, por favor, que Yo, incluso, por favor, para sanarme, para tener un bálsamo en mi No, cuerpo. No pues, puedo es tener el dos City. del City, no puedo tener en la misma mesa, boludo. Company, Manchester Lescott. United. United, mira. Sí. No, pero yo juego con Liverpool siempre, pero no soy del ¿Saben de qué club soy de Inglaterra? El más grande de Londres. Ya, ya. Arsenal. El Arsenal. Del Chelsea. Y él me Una persona que sabe de fútbol, claramente. Arsenal- El único por afano que sabe de fútbol. acá. Yo creo que el Chelsea tiene igual de ligas que el Sunderland. Atención que va a Cerro, la bajó muy bien Wilder Viera, le deja Marecos, va Ricardo, Iraya. manda al centro y está León, Falcón. Ya domina la pelota el ex Luque. Curita sonreí si te tiene secuestrado. Yo creo que es peor ser el Chelsea que el City. Yo creo que es peor ser el Chelsea que el City. Tema- Seguro, pa. Es que el Chelsea y el City son igual de contemporáneos. así, de No, grandes no, contemporáneo no, tampoco así. Sandoval. Pero el City tiene mucho más ligas luego. Creo que el Chelsea tiene 6 ligas y el Sunderland tiene 6 ligas. Pero el Chelsea tiene 2 Champions. Viera. No necesité ni decir yo. Pérez. Mueve Cerro la pelota. 30 minutos. Juega el Ciclón. Juega el equipo de Barrio Obrero. La dejó misma que pasar. puteaste. Yo la que puteo por eso. Vos Yo. dejar pasar la pelotita. Yo. La misma. ¿Quién hizo? Palchi ahora. Curita sigue en el programa porque Franco prometió hamburguesa ¿Viste para cómo la lee todo lo malo? ¿Viste cómo lee todo lo malo? La vio. ¿Cómo la vio este? salida para Canaria. Bueno, ni 2 segundos tuvo el mensaje y ya leyó. Impresionante. Está bien, inmediatez. Eso te pide el periodismo. Exacto. Papá, Falcón el que sabe. se ríe, Pasión Estudio. Qué grande, Coqueva. Marcos Mercenario, dicen ahí. Una mentira, una falacia. Y Sandoval levantó la pelota, a ver. ¿Qué tan cierto? Me da miedo. ¿Qué tan cierto que Franco paga la cena? Me transfiere Curita, pues. Escuelita. Escuelita. No, No hay comunidad. No, ya me no, acuerdo, ya Franco. no fui. Pedime la Pobol, me quedé sin combustible. Pero hay que decir algo. Franco siempre me llevó a la parada. Eso. Con ese ¿Qué favor. crack? ¿Cómo? Bien. A la parada, viejo. Igual y Franco no le agradó mucho el... Porque le quedaba camino nomás, pero igual. Ahí dice Marco, la tenés bien adentro. He buscado de Pacaray una que otra vez. ¿Cuánto tu compañero acá te buscaban de Pacaray? Ninguno. Yo tengo Pacaray. Morel. De un Pacaraí le buscaste, hermano. Ahí está. Jugando León, manda al centro ahora No, sí. pará 2 veces. León, Ah, bien, buscó para Alan, a era. Alan Benítez que está en el vértice. ¡Ay, Dios! Y va Silva, se viene Silva. Gracias. Piris da Mota. Había que me hablo. Suelta para Alan Benítez. Alan Max juega para Wilder. Curita, ¿vas a gritar un gol del Fénix Alejandro Silva? ese? Si Ale Silva mete un gol, yo... Sí, vamos a cerrar. Eso te quería decir, vamos a cerrar algo. Solamente si mete gol es una cerrada de... Porque si asistencia no me cierra, boludo. No, claro. Ahí porque está la asistencia no. pelota, viene a larga, la Benítez cruzó y está. Iturbe no puede, llega León que cruza y está. Saca Recoleta. Grita, no griten a los goles de Saludos, Recoleta. Mateo. Lo de Ituro es un papelón. boludo. Solo si Ale Silva puede gritar el gol, Curita, ¿ok? Con la gente que me criticaba, Cecilio, me lo llora. Matías. Está censurado. Sala. Ya lo están aquí. ¿Sabes las veces que ya jugué en la cancha de Recoleta? Sí, pero Bien, yo también bien. juego en la cancha de Recoleta. Marco da una de estos chistes tan... Mamá, que... Muy perdimos en la copa. A lo Araujo. Quiero H. A la hora uno. Yo jamás jugué ahí, tipo, totalmente otra persona. Y no ¿Dónde hizo. jugaste? No me hizo. avisaste. En esa cancha sintética tenía la remera roja. ¿Eh? No la remera... ¿De Costa Rica, cosa? De Costa Rica. No, ¿Por qué pero tiene los la penales. camiseta Hijo de la de Costa selección, Rica? boludo. Rica. Gran Yo hincha del Real Yo Madrid, no era. jugué. Ni un torneo que no La vamos a camiseta Ninguno. de Costa Rica. Y era la Y selección. jugamos en Recoleta H. Sí, está bien. H se enojó porque le dije Mr. H. Ahí está la pelota arriba de Cerro, bien pegada. A ver. ¡No!
León, 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 León. ¡Tal! ¡Gol! ¡Gol, carajo! De ¡Vamos, Diego, León! Diego León, el chico del Manchester United, el chico de la cantera del Ciclón, ya canta el primero del partido, la festeja. ¡Qué buena jugada! Remate excelso de Iturbe, pegó el palo y ya llegó León. El primero de Cerro se festeja. Uno para Cerro, será para Recoleta Franca. Así. Habilitado, lindo gol. Bien Iturbe, aunque muchos se le putearon por su remate, bien Iturbe. Dentro de todo el gol también es parte de Iturbe. Sí. O sea, el remate, que la chupen. Que la sigan Bien, chupando. bien, Todo bien, lo que venía bien. León. Así me gusta. Que Bien. la chupen y la sigan chupando. Me gustó. Bien. Dupe, marcó el Ciclón. Algo que hay que decir de Iturbe es que a mí, por ejemplo, de repente cómo juega no me gusta. Que haga los pases, que cómo se muestra, pero esto es lo que tiene Iturbe. Él te puede dar un girito y ya te encuentra todo un espacio para tirar al arco. De o no al arco te crea ocasiones y este tipo de momentos hay que aprovecharlo. Y como hubo un palo, Diego León se quedó solo y tampoco se apuró. Imagínate si la tirada de uno y la mandaba a la mierda. Yo creo que la mayoría pensábamos eso, que cuando le estaba llegando un chico de Plicente de 17 años, lo primero que iba a hacer era tirarle de una. Pero él, tranquilo, sabe, tiene la calidad, así que estoy muy feliz de que Diego León metió su gol en serio. Yo Hola, casi- Gordo yo pensé Costa. que era raro. Sí, Sí, se fue al medio. Por o eso, sea, por se eso, fue por eso. muy al medio. Pero yo Sí, creo sí, que sí. si tenía la calidad y tenía la frialdad suficiente, la agarraba primero. Ay, no, obvio. Ahí te Carrillo Una deja Palmer. bien para Piridamota, se acomoda, levantó el esférico, cortó Zamudio, sigue Piridamota siguiendo, Espina la que toca. Y ya va. Hay Bien, un bien, bien, jugador tranquilo. de Recoleta que es muy bueno. Relajado, ahora hay que... Wilfrido Baez. Ese es un crack. Es un crack, sí. Muy bueno. Ese no metió doblete en la inauguración del Estadio de Libertad. Le metió a Libertad, sí. Ahí va la O que pelota mételo por ahí, para no. Marecos, Marecos. Arriba de afuera. Mareco, quiero gol de Mareco. Quiero gol de Marecos, sinceramente. Hay tiro de esquina para el Ciclón. A ver. Y- lo y- festejó Lo celebró con todo. todo. Jesucristo está con todo. Mandó callar, mandó callar. ¿Mandó callar? Mandó callar la No. preferencia. Mira, Epa. y una amarilla porque lo mandó a Mira que callar. tan burro. Mira, Pero Sí, mira, así. esto es ¿Pero con gravísimo. los dos? Esto Sí. es saca técnico, ¿eh? Y con dos saques significa. Saca técnico, lo que era, como si fuera que lo mandó. Tiro de esquina para Cerro. Atención. Martínez no puede mandar a callar la hinchada con. Atención, espera un ratito, vendrá la pelota al área, busca Mareca, Ricardo se mueve, vendrá al centro al área y está sacando Sandoval, viene el remate Bien, tranquilo. de Alan Benítez y va Silva, ¿cómo la bajó? Es un crack. ¿Cómo la En baja? una baldosa, No, Silva. una falta clarísima. Hizo falta, le cargó la espalda. Clarísimo. Sí. ¿Qué te hace quejar? Benítez? Amigo, Mira la ¿cómo forma en está que le diciendo diste, de- boludo. Para, no estamos hablando de lo serio. ¿Cómo está diciendo que el DT de Cerro Mandó callar la preferencia. entró el Memedeto y literalmente él mandó callar a la hinchada de Cerro, siendo que está ganando apenas 1-0 a Recoleta con un penal? No, no fue un penal, un gol anulado. Es un burro. Oficialmente, Martínez, Es un burro. o sea, le entró la bala. No, pero es un burro. Le entró la bala. Le entró la bala y un burro. Atención que va Le Recoleta, entra la se va bala. acomodando, manda al centro al área, sacó. Sábado tiene que explotar, dice Chile. Yo Con calculo, respeto al clásico. si era un gol a Palmeira, le disparaba Claro. la preferencia. Una locura. Imagínate lo que iba a hacer, boludo. Un tiroteo. No puede hacer eso, lo tenemos que. Batar. Así mismo. Hacer batata. Batata. Ancelotti a Cerro. Entró la Valenciada. No sé, nunca escuché, la verdad, estoy decepcionado de eso. Ahí va. Jugando Piris Damota adelante. Cerro está ganando 1-0. Gol del Diego León Martínez. Sos un salame, dice Fedex. Que vuelva Chiqui, dice Raúl. Ancelotti a Cerro. Che, ¿es real pero la posibilidad de Ancelotti contra Paraguay? Sí. Sí es. Según mi fuente, sí. 900.000 euros. Del deseo. Neciño. Ahí va saliendo. Ramiro Aranda. León. Sos un maleducado. Muy mal educado. Sos un maleducado. Déjame acotar que muy mal educado. Sos un maleducado. Pero buena fuente de oro. Ya. Conocer el respeto pero no comparto. Comparto pero no respeto. Fuente, Ahora. te juro. Ahí va.
Y Cerro está ganando 1-0, 38 minutos. Gracias Larisa por seguirnos. Gracias Orlando. FF. Según mi fuente shopping, dice los perros. Este es Morel. Dejó el esférico para Piridamota. Ahí va saliendo Morel. Para mí uno de los mejores jugadores de Cerro Porteño hoy en día. ¿Morel? Sí. Sí, ahora sí. Con ¿Por qué agua, subió? ¿Por qué subió? George Morel. George Morel. Realmente porque no hay muchos jugadores destacados en Cerro más que Torres, que estuve manejando constancia. Después no podés hacer... Por ejemplo, ¿no me podés armar un top 3 de mejores jugadores de Cerro hoy? Sí. No. A ver. Yo sí. A ver. Morel, Benítez Torres. Bien. Pachi. Bien, bien, Yo le Benítez. pondría a Pachi, ya. Sí, pero Pachi fue un tiro al aire. Todos son tiro al aire. Claro, A la Benítez igual lo mismo. Pachi un poco más porque somos más. Por eso es lo que estoy diciendo. Pachi es dependiente. Entonces, si él juega bien, todo el equipo juega bien. Pero si él juega mal, ahí cuídate, ¿verdad? Ahí va la pelota, qué buena recuperación de Morel que intentó colar. La pelota nos pasó. Este es Silva. No, Levanta se bien tropezó Silva en otro y se va socio. Sandoval. Sandoval se le escapa, se le abrió la pelota a Sandoval. León. Epa, cortó el Tranquilo, bien, córner. bien, está bien, no hay problema. Tranquilo. Hay Digamos, tiro de esquina que corresponde al equipo de Recoleta, al Canario. La coloca Silva. Mira el área Silva. Ojo que este tira buenos centros, ¿eh? La coloca donde quiere. Levanta Silva. ¡Ay, cabezazo! Gatito. Dios mío. Qué poca seguridad. Che, da una sensación de que los jugadores no tienen esa confianza por Gatito. Él sale y de última te reviento la pelota, pero no vas a agarrar vos. Porque hay una pequeña desconfianza en él, mira. Ay, pues no sé si Alan, Metió la de pierna. los jugadores más seguros otra vez de la defensa, hace eso. Uy, saliendo de bloque bajo el ciclón de Barrio Obrero. Este es Matías Damián Pérez. Adelantó para Marecos. Marecos atrás. Incómodo. León metió caño. Corre. Y perdió Ninza y va ¡Olé! Silva. Silva dejó para Espínola. Va a mandar el centro. Se desvía en el camino. Sale Gatito. Último Julio. partido que vio Curita de Cerro fue en 2022. Por eso dijo Pachi. No tiene mensaje, pero... Producción, préndale micrófono a Curita. Sufriendo, No quiero opinar tanto porque el Cerro. Ah. Bueno. Che, Sí, quédate en tu casa estás. En tu casa. y Gustavo Velázquez no entra en tu top 3. Sí, pero lo que pasa es que él es un jugador que Regular, pues, sí. es más cumplidor que destacado. otra vez. Cerro, Gatito. ¿Dónde está tocando Cerro, El famoso 6 puntos, pero. Sí. 6 tirando para 7. Pero lo que pasa con Velázquez legalmente es que él juega bien, pero él tiene más esa dependencia por tener una buena dupla central. O sea, Velázquez puede jugar bien por su propia cuenta. Es un tipo muy seguro, pero si no lo tiene a un jugador que lo resguarde, por momentos también tiene sus cagadas. Eso pasaba en la selección también un tiempo. Sí. Sí, no. Pero Velázquez ¿sabes qué? Lo que me Sí, gusta de él es la entrega, loco. Sí, es lo que más importa. La actitud no se negocia. Ahí va Lucho Cardoso atrás para Falcón. Insiste Marecos. Sale Falcón. Asegura Espínola atrás. Lucho Cardoso. Mete el cuerpo en Ninja. Va a Velázquez es tan bueno que él llegó a meter un gol en la época de Garneros. En ese amistoso. No sé contra quién era específicamente, pero era el último amistoso para la Copa América. cobrar. Uy, forma Fabricio Romano, que ya hay principio Sí. de acuerdo entre Carlo Me parece Ancelotti que y la Federación Brasileña de Fútbol para que la leyenda italiana se convierta en el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Van en el mensaje largo. No. Esa información. Y va Silva, que pierde en esa zona. Ante Dios mío. Epa, Silva, Wilder. Tamota, ¿cayó? ¿No hay falta? Sí, hay Hay falta, falta. dice Díaz de Vivar. ¿Sabes que justamente... Yo te puedo decir un nombre por cada posición que tiene entrega. Velázquez, Morel o Piris y arriba Torres. Pero todos te dan una entrega, incluso en el arco resto también le resta, Martín boludo. Arias. Y el resto, claro, el resto le saca totalmente mérito. Porque en una de esas, Piri Damota te pierde una pelota y es netamente su culpa cuando ninguno lo ayuda. Y Entonces, después Piri, y bueno, arriba te reíste y Turbe. sí. Claro, Chico. ahí. León que va a la carga. Adelante. Diego León levantó el esférico, buscó a Wilder. Mirá Wilder de 9. Ahí está la salida de Recoleta. En el medio te... Rico deja para Silva. Este es Alejandro Silva. Atrás con Piris. Recibe Piris. Ese sí ya cambió. La marca. Bien, por fin, Comenta Fernando, zona sur, dice Magoman. Yo. Te extraño, Ferdupe, dice Samer. Che, sos malo jugando fútbol. Pero te quiero mucho, Samer.
tipazo. Summer, yo lo único que le di a Summer fue armando quilombo el stream de Games. Eso es lo único que yo me acuerdo. Nah, Summer es tipazo. Summer es tipazo, No, ¿estás seguro? Una cagada, se me lo odio. No, Excelente. no, yo le Ok. banco. Detesto. Yo le Dupe banco. tiene que entrar por Wilder. Mirá que yo alguna vez jugué de mediocampista y no soy tan malo. Soy mejor central. Creo Cero que juega cardio, de pero... 4 horas. Summer, yo le tengo un odio por un clásico. Que me puso Cuando se Nicolás. tropezó, pero Mirá la referencia que tenía yo nuestro estaba amigo. en preferencia. Esa misma realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos, ese día. Orqueta, dice. ¿Vos estabas se tropezó? Yo vi cuando se Y todo el tropezó. mundo le empezó a decir, La mitad de Pobre preferencia. tipo. Lateral y juega Cerro Porteño y este es Pachi Carrizo. Le vuelve para Benítez. Saca Recoleta. Me estaba puteando. Te estaba mirando a vos, loco. Ya me Bravo, imagino todo ya. Recoleta. Ay, Se bueno. tropieza y... Gatillo. Fernández. Deja la pelota. Y ya va saliendo Cerro Porteño. Saluda a la gente de Orqueta. Buena pelota de Iturbe. Me adelanté. Isaías, ¿por qué vos todos tus mensajes tienen probable spam? Porque ¿Qué pagón así? mira lo que Alex Silva, loco. Iba tocando López. Sandoval cayó. Mete la pierna a Brian. Relajado. Pérez. Vamos a retener la pelota. Ahí. Recupera Cerro. Bien. Buena pelota de Espinita. Mota se va a la carga. El ciclón de Barromero. Este Benítez cruzó y está. A los 3 le pasó. Y corre Carrizo, qué bien rescató la pelota Carrizo. Tira el centro. Carrizo va mandando el centro al área, pasadísimo. Golazo. Qué pucha, sí. Che, pero Franco te respetó mucho el hincha de Olimpia, ¿sabes? Y La yo verdad. soy buena onda del hincha Olimpia. Momento, top 3 momentos respect del año cuando se comió la empanada. Pero fue increíble. Qué crack. O sea, yo Sí, creí era para mí, era para Zapata. creí que le iban a putear más, en serio. Sí, eran capaces de... O sea, en realidad te voy a decir. ¿Sabes que qué pasa? se Pues cuando estás con los socios no pasa nada. Si estás vos solo, el del tema. Ahí lo que te van a fichar, te van a agarrar o te van a mirar más. fue. Atención que va Recoleta. López deja para Sandoval. Espera Ferreira. Está López. Saca Cerro. León. La baja de pecho. Diego. León la muestra. Ya como corta la media, papá. El hombre de las medias. Ah, sí. Vende Versión Premier, ¿eh? Sí Ojo. juega Jude Bellingham también, ¿eh? Gatito. Fernández. 3 minutos agregados. Este es Consulta, Morel. Olimpia se bajó el campeonato. Olimpia hizo bajó el campeonato, Franco. Ya no quedan chances, sí. Te voy a decir una cosa, se bajó el campeonato, pero no el clásico. No, obvio. No, pero el clásico es un partido aparte siempre. Esté al borde de descenso, esté puntero, Sí. tenés que ganar. Yo te voy al hecho de que Cerro gana con lo justo contra Recoleta en un partido en el que ganó con un gol de un rebote de Diego León. No está tan subido el campeonato tampoco por haber ganado así, ¿verdad? Uy, Guaraní tiene más chance. falta de Wheeler. Guaraní, sí, Guaraní está muy bien. Verdupe, cliente fiel de Capitol. ¿Qué capítulo? ¿Qué Capitol? O sea que matemáticamente Olimpia sí tiene chance. Pero realísticamente Ahí va. es Che, muy raro lo de Busto, boludo. 3 partidos y todavía no tuvo un 11 titular. No, ¿verdad? un 11 titular, un estilo de juego. ¿Cómo le va a Bustos? Ganó, atención, la pelota al área contra Luque ganó. Lo mejor que tuvo hasta ahora Busto es la subida de Leguizamón. Sí. Después no noté Sí, algo sí, más, sí. sinceramente. Pero a Richard, el hecho de que le respete tanto a Richard no me parece. Puede pasar por ahí legalmente, porque Richard El se le tema es anda... que vos le sacás a Richard y va a tener el plantel en tu contra. Se le anda condonando mucho porque Richard es un jugador. Ahí va, por ejemplo, el ejemplo. Valga la redundancia, el ejemplo de que Richard es un jugador de clásicos y el último clásico se remetió gol por un error suyo. Entonces, Arriba la pelota y ya sale el ciclón de Barrio Obrero, despeja. Espino la va a tomarla. Wilder en capilla, vamos, dice Víctor. crack. El tema de los clásicos es que Olimpia se agranda. Y sí. Y Olimpia no le importa si viene bien, si viene mal. No. Es el chiste último de que Cerro siempre viene bien, entonces Siempre. no le importa. Carrillo, nada a Olimpia. Pérez da Mota. Cerro está ganando 1-0. Kepti se curitan de. ¿Pero por qué me están matando, yo? ¿Quién Quiere vio? mucho, bro. Respeto, Por señores. amor, igual. Respeto. Cobraste. ¿Te acuerdas, Franco, cuando te burlaste de mí? Cuando te dije que Olimpia gana 3-0. ¿Y cuánto ganó? 3-0. No me acuerdo. Epa, meta de seguidores, alcanzamos 6.700, vamos, atención, viene la pelota al área, despeja Carrillo. Dice, vamos Wilder, no va a poder jugar. No va a jugar el clásico, sí. 5 amarillas y no va a poder jugar. Ahí el está la clásico. pelota arriba, al área, festeja Dupe. Sonríe ese ritmo. Papá.
Felicidad en Barrio Obrero. Atención, ¿qué pasó? Terminó el no. O sí, terminó. Sí, terminó la primera Vamos, etapa. señora. Bien. Analiza para el mundo ciclónico. Lo debaten. Pero espera, ¿a quién le hizo Martínez? ¿A la preferencia de Cerro? Sí, me parece que sí. Y sí, y más vale, ¿a quién más lo va a hacer? Hay una tendencia rara de los cerristas de mandarlas a callar a la gente. Primero León, después Araujo, y ahora nuestro gran flamante técnico Diego Martínez que viene de Boca. Huracán realmente, pero de Boca. Porque el técnico, eso preocupa. Es otra cosa, porque, bueno, nosotros como, el cerrista como tal tiene antecedentes de tener al técnico en contra de Bote Corada de Manolo cuando quiso cerrar literalmente una parte de preferencia. Hay puntos y hay límites. A ver. Tiró esto, tiró y tiró el Eladio Carrión con un... No puede hacer eso, boludo. Pero vos te das cuenta, hay como una medio doble vara también. ¿Con quién? Con lo que mandan a callar. Sí. Tipo, así por ejemplo, cuando lo hizo León, yo recuerdo que era el jugador más imbancable, estaban todas las cuentas de meme de Twitter. Lo hizo Araujo y, sí, un jugador que no tiene continuidad, pobrecito. ¿Cuánto cobró con Manolo la clausura pasada, hermano? También te digo. Y ahora hace Martínez, que bueno, yo tampoco estoy del lado de Martínez. Yo me acuerdo que a comienzo de temporada decía, yo prefiero que él vaya de menos a más. Y cuando empató contra Libertad y empató contra Luque, que yo estuve acá luego, dije, bueno, no pasa nada, capaz ahora va a empezar a subir, ganó contra Nacional. Y después se le vino abajo todo el equipo y allá no pude más ni siquiera pensar que venía de menos a más o que iba a tener una inconsistencia porque no tiene consistencia siquiera en el equipo. Entonces, si vos no tenés consistencia con tus propios jugadores, tenés que encontrarlo vos de tu estilo de juego por lo menos. Totalmente. Y yo tengo una teoría. Sí. Cerro todos los años necesita que un juvenil le salga, por lo menos. Y te das cuenta que Martínez ya hizo debutar 3 juveniles a este paso. Rodrigo Gómez, Favero y nuestro amigo Marecos. No le fue tan bien. Y yo creo que al mismo a Báez también. No fue con él. Páez. Creo que Páez debutó el año pasado. Manolo. Igual Ábalos. No, sí, Ábalos también debutó en clausura el año pasado. Yo no escuché ninguno todavía. Y sí, porque son todos que salen... ¿Sabes cómo identificas esos nombres? Siguiendo reservas CCP. Ahí cada rato te sale que meten triplete, doblete, trinidense, general caballero. Sí. Obvio, vos vas a encontrar estadísticas de 2-1 y eso. Y que te mete el central y todo. No es formativa, CCP. Formativa, Ah, reserva, ¿no, reserva verdad? CCP. Reserva CCP. No Y ahí hay, siempre salía la fotito de los Traoré. ¿No? ¿Cómo se llama Traoré? Y el No otro es ¿cómo se llama? formativa. Lo negrazo. Sí. Tourette. No, pero que siempre que Cerro jugaba reserva, ellos siempre salían en la foto del doblete y el triplete, que no sé qué cosa. Por eso nunca debutaron por eso. Sí debutaron, jugaron, ¿sabes cuándo jugaron? Sí, en la apertura, ese día yo tenía San Juan en mi colegio. Pero ellos siguen en el cerro. No, ya se fueron ya. Y es así, boludo, es proyecto tras proyecto y... Vos lo comparás, por ejemplo, con Libertad, que es un equipo que no necesita tener materia de juvenil, no necesita una reserva fuerte. ¿Cómo sale? ¿Qué fuente de ingresos? Lo más seguro que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué fuente de, ¿cómo te digo?, de rendimiento tendrá para que un juvenil que no tiene ese recorrido de reserva ya suba a la primera y tenga ese nivel, esa madurez? Y algo diferente. ¿Sabes que yo creo que es también la falta de referente o un jugador modelo en Cerro? Porque Cecilio y Turbe no van a marcar lo mismo para los juveniles que Tacuara y Roca en Libertad. Para mí. O que Richard. O que Richard en Olimpia. Vos, por ejemplo, ¿quién considerás que así un jugador sacó ejemplo de Richard, por ejemplo, en actitud más o menos? ¿En Cerro? No, sí, en Olimpia. En Olimpia, en cuestión de actitud, la primera etapa de Olmedo fue increíble. Mira, Olmedo. Y Adrián Benítez no era muy aguerrido también. ¿no? Sí, pero fueron 3 fechas buenas de Adrián Benítez. Eso es lo que Olimpia no tiene una cantidad, güey. Te saca un buen jugador cada 5 o 6 años. Dale, mamá. Y tampoco tiene eso de Libertad porque, por ejemplo, yo soy muy fundamentalista de ver la Libertadores Sub-20 y las veces que participó Olimpia no le fue bien. No, Le es fue bien. tristísimo. Es muy- Este año muy- fue tristísimo. Sí. Hay muy varios triste jugadores fue. que sí, Sí. brillan, pero el problema de Olimpia es... Igual en general a los dos equipos le fue mal, a Cerro también. Aparte Sí, que le pero- ganó Independiente del Valle, después empató 0-0 contra Blooming en un partido que tenía que ganar por goleada para clasificar. Pero le gana supuestamente la mejor cantera de media que es la Independiente del Valle. Ya, Sí, también. Ese es un verso aparte también, ganarle a una de las mejores canteras pero no clasificar. Cosa que, si vamos a comparar también,
la pasada Libertadores, sub-20, que nosotros quedamos tercer puesto, le ganamos a una de las que son las mejores canteras de Colombia, que es Envigados. Donde salió James Rodríguez, salió uno de los pibes. ¿Cómo se de los llama? mejores. ¿Ubicás, verdad? Sí, sí, Ahí sí. salió Luis Díaz también, ¿verdad? El Envigado. No, Luis Díaz salió de la selección indígena. Ah, padre. cierto. Y después se fue al Junior. Cierto. Pero sí, por ejemplo, ese tipo de parámetros de le gané a este equipo. Le gané a este, pero siempre sacó buenos juveniles. sí. Olimpia. Históricamente sí. Sí, Olimpia. ¿Quién es el último pibe bueno de Olimpia que habrá salido? Brian Ojeda, quedó en lágrimas. Brian Ojeda, boludo, legalmente prometía mucho. Quedó en el Real Salt Lake, boludo. Brian Ojeda estuvo en esa temporada 2020. Sí. Pobrecito. No, le tocó, era con la Le más tocó fea. la más fea, legalmente. ¿Qué pasó? Mira, con hablando de Olimpia, Yeuma, no, estamos hablando de fútbol. Que es distinto. Digamos el caso también. Si vamos a hablar de juveniles, cantera, y salimos de los tres equipos que yo nombré, para mí el mayor proyecto es Alexis Cantero en Guaraní. Sí. ¿Qué jugador? Yo le fiché en Lado de Sur. Lado de Sur cuando salieron campeones del... Y sí, de Lado de Sur ¿Y justamente. Lado de Sur? Lado de Sur. Olimpia y Cerro tenían varios proyectos. Alan Núñez. Wilk, boludo. Alan Núñez y Alan Wilk. Jugadorazo. Sí, Ángel González cuando jugaba estaba todavía en Libertad en ese tiempo, que muy buen equipo. Pero la Alan verdad. Wilk creí que iba a ser un nuevo Roque. Yo también. Yo le tenía miedo a Wilk. Barça jugue. ¿Sabes qué? Barzajuk es una lágrima y su hermano de la reserva. En la sub-20 de Central Park era un caballo así con los dos. Ay, boludo. Pobre No, tipo. No, una lágrima. Ivo Barzajuk. Un central, sí, muy alto a tipo Barzajuk, tipo el Kevin, pero... Y bueno, sea, que debute. me calle la boca. Es porque entró sobrecito y la bala. ¿Cómo dice lo...? ¡Ah! Jugador, cara. Está bien, boludo. ¿Cómo te has visto tu cartera? Eso jamás se me ocurrió. Pero como dice Ferdupe, es que ustedes tienen cantera, nosotros no tenemos. Pero como dice Ferdupe, espera, en las estadísticas, De primera hasta la sub-13, boludo. Igual también yo creo que tiene que ver una cuestión de la identidad. Siempre va por el tema de la identidad. Por ejemplo, yo no veo un canterano del Real Madrid sacando a flote el club. En cambio al Barça sí. Y es una cuestión de identidad para mí. Y Cerro es de esa manera. Olimpia necesita más referentes parte de la realmente. idiosincrasia de cada club. Sí. Pero- Olimpia es así, necesita referentes. Y sí, Ferdo la tiene clara. Así va a tratar dando mi libre ya. dejar de presentar mal, me dice el Samer. Pero es la verdad, hermano. Summer, vení, sentate acá, habla de fútbol. Decime un jugador, un pibe del club que se haya puesto Cierto. Eso el equipo en los hombros. Che, Eric López. y pues vamos, man. Ivo Barzajuk es más que yo, León. Ivo Barzajuk ha de ser tu mejor amigo, loco. Y después, Ferdupe, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Comentás mejor que Nelson Dictador Rivera. Y yo estoy en el freezer, amigo. Mira que... ¿Qué tema contractual que dice? Jugador libre. No, yo soy jugador libre ya. No, sí. no fuiste jugador. Ah, bueno, está hablando de la jugador. Sí, Ah, fichado. préstamo, fichado. Legalmente era fichado, pero hubo un momento donde hablé. Le dije, Zapac, ¿qué vamos a hacer? Le dije. Peligro. Y me dijo, sí, ¿sabes qué? Proyecto finalizado. Creo que hace ese a Cerro, ¿no? ¿Se ve luego? Cerro no trabaja ya están, no pueden ni trabajar. No, boludo. Luego Yo me están fui a- por internet, Cerro quería hacer 6, 7 meses. Yo me fui a la, ¿cómo se llama? La juntada esta de Sumar, de Rejalana, que yo le hice la entrevista. Y vos sabés que hablé con uno que se llama Moisés Araujo, que es uno de los que ganó en el Tribunal Electoral Independiente. Y me dijo, ¿vos sabés qué? Viste que el típico buscamos el cambio en el club, todo eso pues vuela para otra. De Pero la él me, boca él- para él me explicó lo que era Cerro antes y después de Zapac. Y vos sabés que me dijo, así me dijo. Yo no podía creer, te juro que parece que Cerro está cumbú con lo que me describió ese muchacho. No, pero de la oposición. También. Yo no Obviamente le voy a defender va a jamás. darte una mala propaganda, por supuesto. Yo jamás le ¿verdad? hago una Zapac también, ¿verdad? Mm. Pero Pero se va a Sí. candidatar, pero Calito Rejala. El tema con Rejala es que pueden impugnar su candidatura porque Tema de ser ca- estatuto. Sí, porque vos tenés que ser dirigente para poder candidatarte como presidente. bien no fue. Eso es lo que Y yo él estuve no fue. leyendo Ujú. mucho. Sí. Que él nunca formó parte de la dirigencia. No, él salió de Twitter. La política. Sí, de la política, exactamente. Para mí un tuitero más. Porque no vi que haya... O sea, yo le perdí la seriedad a él cuando leí que recomendó psicólogo para los pibes. ¿No?
sé de cualquiera haría igual, pero a ver, desarrolla un poco. Puso en Instagram que el resto de este torneo, que Cerro todavía no perdió, que tienen que jugar los pibes del club. Y si Bueno, le va mal, que le pongan psicólogo. Eso para pelear contra Zapag. También te Pero digo que igual es los psicólogos- propaganda, aparte de la igual propaganda. tienen que hace. psicólogos los pibes. Sí. ¿Vos crees que no tiene? Esto tiene fisio. No, psicólogo. Ya, eso voy, O sea ya, que no. eso voy, es O parte sea de la que no. propaganda. O sea que tiene muchas cosas, pero tiene muchas carencias de los jugadores formativos. ¿Por qué te parece que Dibu en la previa al mundial hablaba tanto de que estaba con el psicólogo? Porque capaz a algunos jugadores le trabajan menos y más lo mental. Dibu es un jugador un poquito más concentrado. Y por ejemplo, para los juveniles, que son algunos que están recién entrando, entonces claro, capaz y tengan un apoyo más o menos que también entra el tema contextual de tu familia, de cómo te apoyen, ¿verdad? Desde dónde vengas, cuna de oro, todas esas cosas. Entonces, Pero yo lo que dice Rejala también pues, es propaganda, pues. Pero no entiendo, o sea, cómo le matan tanto a Zapac. O sea, Mm. obviamente yo no vivo en carne propia. Sí, te está poniendo re caliente. Mira que yo no recibí ningún sobre Desarrolla, Zapac. desarrolla. Pero el tipo cada vez que le pidieron fichaje, trajo un fichaje. Y fichajes que prometían muchísimo. No le estoy defendiendo, pero le Ya, trajo a puta, Moreno todo Martins, entiendo. le renovó a Jan. Trajo miles de jugadores. Todo errado o no errado. Todo errado. Pero le pide la gente, padre. Qué crack. O no le pidió una MMM. Justamente eso te iba a decir. Que haga un buen fichaje no es lo mismo que cumplir el capricho de la gente. Y eso es lo que Emma sabe hacer. Cumplir caprichos. ¿Por qué te pensás que cada año tenemos una nueva Paquete vuelta? nuevo. No, no es un paquete nuevo. Un jugador que ya jugó en el club. Es medio un poco pensar también. Aparte, yo por ejemplo te pregunto, eso es algo que yo siempre quise enfatizar. Imagínate si Roque no se iba a Libertad, se iba a un club Pepito y seguía vigente. ¿Ustedes le iban a pedir a Roque? No, sin duda. ¿A Le Silva? No. Vos sabés que el hincha cerrista le iba a pedir a Le Silva si es que era cerrista. Y Zapac le iba a cumplir. O sea, ¿a dónde voy, verdad? Sí, entiendo. Y eso es lo que yo quiero decir. Que él haga fichajes que sean por el malcrido de la hinchada no es lo mismo que un buen fichaje. Un caprichito. Porque, por ejemplo, Jonathan Torres es un jugador que salió de la nada. Ese, por ejemplo, sí vino en base a un scouting diciendo, bueno, este es el más aceptable y les funcionó. Es un fichajazo. Un fichajazo, claro. Después nomás tenías las estadísticas de cuántos ¿Y goles Chico metió durante Acosta el qué año. fue? Chico de Acosta sí fue capricho. Porque Para- él ya venía desde 2022, hermano. Pero goles, Goles no. Él vino en el clausura y sí demostró. sí. Él demostró, pero después en la apertura le pasaron cosas. Y Turbe. Iturbe sí, ese desde 2020-21 ya viene ya subiendo historia. Acá apoyando al ciclo de... ¿Entendés? Pero No. son fichajes igual que... Zaguero no llega de peo a hacer. ¿Entendés? Ey, Ese sí. tipo de chiste para hacer la hinchada porque se acostumbra a que hayan vuelta. Es que le van a pedir, y van a pedir a Coyote, le van a pedir otra vez a Ronaldo de Jesús y este año nomás se fueron. ¿No? O sea, Coyote se fue hace rato ya, pero digo por de Jesús, por ejemplo. Se perdió el de Derli. Del Lirevi. Dios mío, ya, qué tipo. No. Y Turbe tremendo vende humo. Y ese fue el tema también, que viene uno que era querido por la hinchada y se quema solo. Ese es el real tema porque ellos tienen que venir como refuerzo, no como los principales. Yo soy fiel pensador que los segundos siglos nunca son buenos. Puede ser que sí, pero... Hugo. El Cerro, Cerro, Liga, todo. en Olimpia, Roque. Y Alessina su primer año. Derli Es de mi agrado informarles que va a comer curita. llegó el delivery. Gestión Franco Delivery. Dale. Listo. Se quemó la moto del delivery por el peso del pedido. Qué fuerte. Sí. Cerro estaría quedando a... Sí, estaría quedando en tercero. Está Guaraní segundo. Primero Libertad y está a 7 puntos, ¿verdad? Creo que son 9. No, ocho, a ocho. 7 puntos. Yo lo había visto hoy, la estadística. Creo que está a 7 puntos. ¿Y Olimpia cómo queda así? Olimpia tiene 26 y Libertad 35. Ustedes están a 9 puntos. Nosotros vamos a estar a 7 puntos a partir de ahora. Sí ganan. Sí ganamos, sí. ¿Mm? No, tipo un desempate. Ah, que Claro, no le complica a Cerro. Le complica a Cerro y se baja la... Ahí sí queda 10. Sí. No hay cambios.
por lo visto no hay cambios, van a entrar los mismos jugadores. Hasta ahora no estoy viendo ninguno, no. Está Martínez en el Le queda banco de suplentes de Nacional. Le quedan partidos muy duros a Cerro. Sí. Los partidos finales de la primera rueda fueron jodidos y lo que le va a pasar a Cerro es el desgaste, por sobre todo. Una cosa que yo quería comprobar, pero no vi hasta ahora, es cuántos puntos hizo Olimpia, Libertad y Cerro a partir de la doble competencia. Porque ese es un dato importantísimo que te va a decir. Uno le enfoca más a los Libertadores y a otro le va bien. Por ejemplo, a Libertad de repente descuidó un poco más el campeonato, pero porque venía teniendo estiró bastante esa distancia con los escoltas y estuvo bien en Libertadores y por eso se descuidó. Pero de repente el balance entre Olimpia y Cerro es lo que quiero ver. Olimpia no está bien ni en el torneo local ni en la Copa Libertadores. Sí, por eso. Pues yo creo, ¿sabes qué? Como olimpista nomás yo creo, Sí, a ver. enseguecido por la pasión desmesurada. Arranca la segunda etapa. ¿Qué quería Vamos a decir? ganar en Uruguay y en Argentina. Van a ganar en Uruguay. Sí, en Argentina. En Argentina también, en el Amalfitani. Sí. Bien, Cerro perdió más saliendo. puntos. Sí, señor. Arranca la segunda etapa. Ya vamos viendo. Ahora Recoleta, ¿qué pasó? Estaba en posición adelantada. Sí, señor. ¿De qué estaban hablando los perros, De fútbol. Fútbol. Catarsis Corresponde. futbolística. Sí, señor. Como si fuera que estamos con nosotros un tere. Sí, yo- Bien, como tiene que ser. 0 cambios. Cero cambios por los dos lados. Sí, señor. Perfecto. Recoleta va saliendo con la pelota, balón dominado. A ver. Curita no come por Olim. Dice. ¿Cómo te gusta leer las Le cosas? gusta. No, a ver, a ver. te gusta. A ver, pero Yo soy de la lee gente. comentarios está ahí. bien. Es una cuestión de ser el chat también. Claro. Está bien. Dupe opinaba de Luciati. Mira, yo te iba a decir de Luciati que es un mercenario de ahí nomás, ya porque si no le hicieran la cuarta evasión. Te llega después la carta de documento, ¿no? Sí. Lindo va a ser ese. Un mail me va a llegar. Sí. ¿Sabe qué? Lateral y ya juega Recoleta. Primeros minutos de la segunda etapa. Vamos a ver si Cerro puede mantener esta ventaja. exactamente. Me colgué. Pobrecito. Suele pasar. Me colgué. No, estoy totalmente cansado, mi rey. Está bien. Cosas que pasan. Dupe, ¿es cierto que Papá. te vi Olimpita disfrazado? Sí. Yo lo vi cantando un par de temas de Cerro. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué taconazo metió Diego León? Morel, arriba, la pelota de Lucho Cardoso va controlando. Yo me acuerdo cuando le trajo a Corujo, Jonathan Fabro, fue gran equipo, dice. Oh, qué grande. Mira lo que se acuerda Iván. Sí, Qué Fede, crack. totalmente gaga estoy. Está bien, boludo. Este es Zamudio. Balón de Zamudio. Aguante. Toca atrás. Núñez. La pelota que va llegando a los pies de Lucho Cardoso es Libertad. No logro identificar cuál es la alineación que pone Cerro para cuando no tiene la pelota y ataca Recoleta. Está entre un 4-4-2 y un 4-4-1-1. Pero no vi el primer tiempo. Así A que la no. pucha. Ahí va. Tenés que Ahí ver va. cómo hace ya. Porque... Ni sale la marquilla. Así que... Ya lloró. Sí. A la pucha, qué grande. Ah, pero tenés pio. ¿Ya vos? Bajo. Toma. No, hincheno, Toma. manchero, yo voy a comer en mi casa. Toma. No, fuera de la comida. Ahí va, gatito, Usted toma. está trabajando, señor. Usted está Come, come. Yo Acá, estoy relativa comilla. Voy a- Come, a la Voy a pucha. Come, sí que. Ahí va la pelota arriba. Atención. Come, Dupe, si no me voy a enojar. Bueno. Ahí se viene Recoleta con los perros. 0-3. Yo acabo de clavar 2 empanadas porque hace rato ya estaba pillando empanadas. Así que yo ya estoy feliz. Cierto, Yo cierto. estoy ahí feliz. está. Come tranquilo. Yo te vi. ¿Cómo me alegré cuando te vi comiendo la empanada? Bien. Lo logró, dije. Lo logró. A ver, Ahí falta se pide Pachi Carrizo. Curita pidiendo permiso para quedarse más tiempo en pasión. La perra te pillaron. Confirmado. No, yo no. Ay, Yo no. Mira lo gorrito de Dupe. Hoy hice 20 minutos en la caminadora, no me puedo decir nada. Viste cómo. Salida que corresponde a Cerro Porteño con Gatito. Levanta Gatito. Tranquilo, yo le cubro. Arriba la pelota. Va el Canario. Responde en esa Sandoval. Ahí va. Benítez metió el cuerpo. Y Poche picó. Así no, dice Lucas. Dice que grande Marco invitando escena a un cerrista. En realidad, el que invitó todo es Franco, muchacho. Yo, nada que ver. Del Cerro cerrista, gestionó. Sí.
Ahí está jugando Marecos. Va Marecos al área. Marecos. Se pegó. Ahí salida para Recoleta. A la pucha de amplio. Ay, líquido. ¿Estás bien, amigo? Sí. Dale esa hamburguesa. No, dejale. Zamudio saca la pelota arriba. A ver qué puede El realizar. Gran Canario. El Canario, sí mismo. Y ese es el Curita. ¿Vos sos Canario, Curita? El gorrito. Respondo por él. Héctor López. Ahí Zamudio. En la discusión con Pachi. Y Jopo le dice: Zamudio, deja el medio para López. Va López, le va a pegar Perfila con todo. ¡Eso! Bien. Cortó Cerro. Viene el medio. ¡Ah! Se viene de vuelta el Canario. Agarra Busca bien, Silva. Buena recuperación del ciclón de Barbarero. Seanza Espínola. Curita, pues, dejate de hacerte el que no come. Se te nota en el cuerpo. No sea el hambre. Estoy solucionando el hito, los muchachos. Está transfiriendo. ¿Cuánta plata tenés? No. 10 palos, boludo. Pará un poco. Ah, ¿por qué vos cobras por ese banco, che? Mirá vos. Podemos. Agilizar. Y hay que cobrar todos los funcionarios públicos. Ah, cierto. Oh, Dios mío, señor. No me quedé. Uy, entre dos se golpearon, ¿eh? ¡Rudo! ¡Eh! De mala leche, Pérez, igual, ¿eh? De mala leche. Metió ahí un... Está bien, eso no se saca amarilla. 1-0 gana el ciclón de Barbero. ¿De dónde nos están viendo, por favor? Curita Ñembo Fit, dice Isaías. Te voy a comer, muchacho, por Dios. No usen, Te por comer y por no comer. Una cosa, loco. no usen lavado. No. Curita recibió sobres, Marcos lo delató. Hernandarias, mirá, pues Hernandarias, Lucas Ah, querido. qué crack. Hernandarias, espectacular. Qué grande, Saludos a la gente que nos ve en Hernandarias. A ver, otra ciudad, vamos a estar leyendo de Tikitoki. Godwin, vos sos un viejo. Vos sos 1989. Santaní, dice ¿Se Isaías. imagina que haya, que en serio, nació en el 89, volvió espectador de Ferdupe? Devastador. Qué rico la música. Cada vez que pido ese. Pedro Juan Caballero, sí, obviamente. Ñembu, Fede, vos sos de Ñembu. Mariano Roque Alonso, dice Felipe. Mariano Roque Alonso. Lejito, y Mariano será. Mariano Roque Alonso también. Bien. Yo soy más joven que Curita, dice Godmilka. Vos sabés que pegaría conocerle a todos los del chat, ¿verdad? Sí. Desde Minga Guazú, Aguante Cerro, dice Mario. Tienen que organizar un fútbol de comunidad. ¿Verdad que sí? Sí. Me gusta. Realmente Sandoval toca para Espínola. Este es Héctor López. Manda al centro del área. Qué lindo que está. El cabezazo. Bien, Saca bien. Moril. Qué jugador, Fede. Crack total, Fede. Déjenle comer en paz a Sticker, a que emoji de Curita. Saludos a mis amigos paraguayos, extraño los baches de por ahí. Saludos desde Fernando Lamora, zona norte, dice Samber. Y los packs de Pilsen que prometiste, Ya. Marcos, me tiene que llegar. Ah, es más. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Acá la batería. Es más, vamos a estar regalando, vamos a tener promo, ya que Luque va a cumplir años esta semana. Vamos a estar regalando, vamos a estar mostrando una mecánica. Y es muy simple para participar, para ganarse un pack con 2 vasos. Greetings from Manchester United. Looking at our next fullback. Away de lads, capé. A ver, Fernando. esta, a ver, esta. Avanza, Cerro, pelotas para Benítez que está cruzado y está. ¡No! ¡Gol! ¡Vamos! pibe! ¡Vamos! No. O sí. Sí fue. ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Maricos! Marco el gol por si acaso lo grito. Porque después me cortan el clip. Yo estaba pensando eso también. Marecos. Marca el segundo para Cerro. 2 para Cerro, 0 para Reco. Qué felicidad, ¿te imaginas? Ojalá que no sea esto falta, pero qué felicidad sería que a antesala del clásico, el 2-0 que esté marcando Cerro. A ver. no, sí, adelantado. offside, recontra offside. ¿A la Benítez? Sí, a la Benítez, para mí que sí. ¡Upa! Toca Bellatelli, Rey. Tocar atrás, ¿sí?
te pido. Ahí hay botones, menos el de abajo y te. En la mitad de la cancha poner. En la mitad de los botones, ahí están los botones. Ahí, así toca, esa, ahí toca, cualquiera. Ahí no hay botones, Marco. Sí, hay botones. El único que no va a pagar. Es. ¡Hola, de Cerro! Come la hamburguesa, Curita, recibe los mensajes del patrón. Tocame esa tele, rey. Gaseosa, dice la pibe. ¿Quién? On. Abrí la hamburguesa y se anuló el gol, boludo. Qué tipo. Qué hermosa sensación. Sí, los perros están cenando acá conmigo. Y yo digo que no se da, pero no importa. Bueno, Es la convivencia. chequeo bar, Papá. claro. Pasión hamburguesa, dice Anderson Parra. No era empanada. Yo comí Rodrigo Sosa empanada, pero fuera del aire. Me quemé todito con el jamón y queso porque llegaba a pasar el partido. Me quemé Kevin, todito. no sé cuándo no seguís, Kevin, porque hoy donaste un montón de Oído cosas. no contó, Kevin. Vamos a ver. Sí. Vos sabés que... Igual es para revisar, ¿eh? Así, pausa cuando todavía no suelte la pelota y ahí traza la línea. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¡Es gol! ¡Gol! ¡Mira el tipo cómo la ve! De Cerro ¡Vamos, pibe! Porteño. ¡Vamos, pibe! Lo hizo Bien, bien. Marecos. Ahora sí ya está confirmado. Ya el gol del chico. Su primer gol en primera. El dato no menor es que su último gol en reserva fue el Recoleta. Hoy lo marca de vuelta. Señoras y señores, lo hizo el chico Marecos Ricarda. De esta manera, Cerro 2, 0. Recoleta, Coque querido, te pido que... Cuidala, Marcos. A partir de ahora, Marecos puede levantarse mañana de la siesta. No, de la siesta. Se puede levantar a la mañana y decir, Funebrero, mi hijo. Le metió en reserva, le metió en primera. Muy buena asistencia de la Benítez también, que a mí me parece que es de los pocos jugadores de Cerro que conoce el concepto de pared. Porque no puede ser que ningún jugador de Cerro dé un pase y se perfile o por lo menos se proyecte como lo hace Alan Benítez. Quiero ver la red y cómo llora, porque creo que lloró y todo. Se emocionó. Sí, lloró. Se emociona Samber. Se emocionó Samber totalmente. Qué felicidad el muchacho. Le puede creer a que decirle que suba la parte del gol. Amigazo. Porque lo hicimos bien, lo gritamos. Sí, sí. Y que una si quiere cuando se habilita. No, escribile vos. Dale, vos sabés. Porque, El FIBA va a ser Muy yo serio, por favor, muy Marcos. serio, boludo. y Muy poco serio. El gol Muy de poco la serio, transmisión y ¿verdad? después cuando se dice que es gol. Chequeo bar, gol. Por favor. Épale, va. Pido por favor. Así. Epa, Cardoso que está sentido. Y obviamente que todos los de Recoleta, los de Funebrero, van a ir a protestar porque no es que exigían una posición adelantada, sino que una falta previa. Porque Lucho Cardoso había quedado en el suelo. Entonces, el VAR decidió, se vio Y ya lo habilitó ya. y habilitó que es gol. Cerro ya cantó, ya gritó. Así que fue amonestado. También Núñez. Claro, en esa. Ese no tengo, dice. ¿Cómo es ese? No tengo. Igual no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener? Ni los olimpistas lloran tanto como los de Recoleta. Ja, ja, ja. Los Gigea, Isaías CCP7. Isaías tenés 7 pico. Yo Te si está era... subiendo, jodete, dice. Bien, no pasa nada. No, eso no, yo digo todo. El relato con Bien, decirle, bien. Igual, cante, te dígelo. Tenía que cantar, porque si no, al pedo. Imagínate. Y sí, si- boludo. Sí, me callaba. Claro. Déjate de joder, boludo. Un tipo que laburo mucho, mira. Come tranquilo, sí. ¿Sabes qué es lo peor? Ya aparecí en el clip morfando la hamburguesa. Qué vergüenza, cara. No me van a Qué matar lindo por clip, todo, boludo. Me van a matar. Uno laburando y el otro, ¿sabes qué? Me van a matar. Ay, boludo. La ¿Quién te parece que ha invitado en el cuadro? No, pará. Como Che, tiene que ser. Grita diferente vos los goles de Cerro. ¿Por qué? Con una emoción distinta. No le damos ni siquiera gol. Parece Mario Grana, loco.
¿Qué es lo que es? Sí. Atención que viene la pelota de Recoleta, busca descontar la serie. Cerro está ganando 2-0, perdón, busca el 2-1, Recoleta. Salida para el Ciclón de Barbarilla. Tengo data. ¿Cuál es tu data? La hija de Marco se llama Azul. Atención, la pelota y está Sandoval. ¡Uy! ¿Cómo le pegó? Azul grana. Ahí va. Bien. Gracias por la prueba. ¿Qué hace la cobra en Pasión Tengo más Estudio? data. Tengo A ver, más data. a ver. Ese era un baiteo nomás de Twitter. Y después el tipo dijo, ya viró el baiteo, que se va a volver realidad. Y le pone Azul a su hija. Antes los perros decían que su hija se llamaba Azul y no tenía una hija llamada Azul. Mira. Y era mentira. Y ahora agarró el byte de Twitter y dijo, ¿sabes qué? Y ese es real. Y ahora va a ser real. Qué tipas. Mira, pues eso. Marco. Va. Toca de acá. Stop. Este de control. Ahí, ok, no va a darle a todo. Ese. Metele, ok. Tira, Chole. ¿Dónde está el otro del jam? Ahí está, acá está. Acá está. Toca. Ok, tócale, ok. Puso huevo. Roja debería ser. Está rica la hamburguesa, lo dice ¡No! el fúnebre. No. Digo León, no, hermano. Piden roja los muchachos. Yo no vi, la verdad. Yo tampoco. ¡Qué grande, Guille, querido! ¿Qué pasó? Mira. Ahí está una data impresionante. Un saludo a Marco Morel, el mejor arquero de Pacaraíce. Este sabe cuándo. Ya me preocupa Diego León, boludo. Sí, Preocupación, no, Diego Sean León. breves, sean un mes, 2 meses. Ojo, sentido Diego León. Núñez va a revisar también. Sean 2 meses, para nada. Roca, pide Isaías. El partido va 2-0, gana el Ciclón de Barrio Obrero. Calienta Quintana, calienta Guillermo Benítez. Ese me parece que es Eliseche. Vaya preocupación, Pio, dice FedEx. A No, mí y ya sí, pide. boludo, claro que. ¡No! Uy. Opa la puta. Pero mostrame la repetición. Mostrame. Ah, no, pígame ya. Te estoy dejando comer hamburguesas en el estudio, pibe. Es verdad. Yo te loco acá y te va en un flash, ¿eh? Danger. Increíble cómo come la burger curita en el clip, dice. No. Y dijo el editor. Dijo el editor. A ver, Encima por subió. favor. Por favor. Ella subió. A ver. Para mí que subió por la inmediata. Eso nomás quería ver él. Me parece que. No te puedo creer si es cierto, boludo. Por favor. Compartí para los perros, boludo. Por favor. Ay. Mira para todos los lados, ahorita no sabes qué hacer. Te tapa la cara. A ver. La come la hamburguesa. ¿No comiste, papá? Y lo di. Qué buen tipo, Coque. ¿Te salvó, Pio? Me salvó, padre. Ahí está la pelota arriba. Falcón. No pareció nada. Uy, rechazó mal Falcón. Buena pelota de Carrillos para Parecos. Iturbe, pegale. Iturbe. Algo. Déjalo. Se lesionó León, ¿eh? Se lesionó Diego León a meses de ir al Manchester United. Pero esperemos que no sea nada grave. Pobre pibe, sinceramente. Nadie le desearía esto a unos meses de irse al Manchester United, boludo. Pobrecito. Pero bueno, Buscando. va a recuperar. ¿Salió? Ya se subió. ¿Qué categoría, Coque? Qué grande sos, Franco. No le vas. ¿Eh? No le das de cenar a un olimpero. ¿Qué decís? Miren cómo devora la burger. Dice, Curita se fija de vuelta, si es así. ¿Qué toman los dogs? Yo tomo agua con limón. Juega agua con limón, será. Dice No, pero creo que es un clip de solo Curita comiendo hamburguesa, boludo. Héctor López, qué buena pelota deja. Ahora bola. Serra Porteño, Espinita Mota. El toque recupera Espínola. ¿Estás jugando en León? Bien. ¿Eh? Ah, está ahí. El izquierdo, sí. ¡Epa! No se ¿Cómo lesionó. te vas a subir este clip, Coque, boludo? Dale. Perdón. No. Mala información, pensé que se fue. dale, Y va dale. León. ¡Epa! León que está mejor que nunca. No. A ver. Pasa. No trae acá. Reclamación. ¡Qué bola! ¡Qué bola! Yo no vengo más. Uno que un amigazo. No. Bien, Coque, bien. Ay, ella agua con limón, dice. Coquea, durmiendo con el enemigo. Qué hijo de su madre. No.
Ay, agua con limoncito. Dice. Claro. Toma agua con limoncito. ¿Yo? Ah, La pucha. ¿Por qué preguntar como cierto creador de contenido de. No sé, boludo? Gracias a seguir PY y se viene Recoleta arriba. La pelota cortó Morel. Dale, Recoleta de mi vida. Yo también, Fede, papá. Dale, Recoleta. Ahí va la pelota. Y este es el señor Héctor López que viene, enganchó. Pegale, Héctor. ¡López! Arriba. Dale, loco, papá. Cosa que nunca pensé escuchar en mi vida. Vamos, Reco. Cualquier cosa dice Purita. menos hablar del partido, dice Alex Román, perdón. A ver. A ver, remate afuera. 64 minutos de juego. Está ganando Cerro Porteño 2-0. Ya. Esta. Bueno. ¿Por qué no vi entonces? Recoleta de mi vida le bajó. ¿Qué tenía o qué esa burger? Dicen los perros. Avanza a la menita y la mete al medio y se va con todo. Iturbe carga la potencia, le va a pegar Iturbe. A ver, Iturbe. De las cores y tú le pasas la pelota, carajo. La puta. Tranquilo, Se enojó feo. pero tírate todo. Va a dejar el Le estudio. detesto. No le quiero más. Le quiero fuera de Ahí mi está. equipo. Cayó Silva. Olimpia. A Olimpia le metemos 3, dice Carlos. Cállate. Por favor. A ver. Las modificaciones en el Primer cuadro de 9 Recoleta. juvenil en meter gol después de 50 años. El Epa. último fue Tobias Portillo. ¿Cuál era el 9? No pusieron mucho. 9. Era más 9 que. De reserva. Ujú, sí. Después lo ponía por izquierda o derecha. Ahí la mano. Creo que fue contra Meliano, así que en 2023. Yo le tenía mucha fe porque le metió un hermoso pase Pachi, boludo. Y definió bien también él. Pero después no salió a flota. Medina y González ingresaron en el cuadro de Recoleta del Canario. Ahí va con todo. Atención, pelota arriba. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Sandoval! ¡Gol! Tiró de mote, boludo. Recoleta. Ya marca el Funebrero, ya marca el Canario, Sandoval. Sandoval marca el descuento en este partido que está más abierto que nunca. ¡Curita! Pase filtrado, pero para Recoleta. Pase al filtrado. Pasa al infiltrado. Una definición excelsa del 29 de Sandoval. Qué lindo gol frente a la hinchada de Cerro. Ferdupe, Decime. vos decime. Ya, dame un pase, boludo. Qué golazo, hermano. No, eso de. Qué definición. O sea, yo a Sandoval lo banqué siempre hace mucho. Nunca vi este fútbol en mi Hace 21 mucho. años de periodismo. Quédate en FIFA 13. Hace ¿Cómo mucho tiene lo estoy 21? siguiendo. Sí, de aporte. Sí, igual el dinero va por tirar. No, lo estoy siguiendo hace mucho a Sandoval, la verdad. ¿Cuándo? Lo sé. 5 minutos. Yo vi los ascensos de Recoleta y. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, dale. Pues tienen Cuando esos jugaban los Gavilán. Gatito no ataja ni colectivo, dice Hugo. Escúchenle pues a Harry Potter ahí. Ah, échenle, dice. Eso, se rompe todo, Ferdupe echa todo. Hablando de pases, permiso. Alexis en el clásico sí o sí, dice. ¡No! Sí. Marco. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mal le va, Ahora Ese entendí. chiste premium. Sí, muy Solo premium. Para entendido. Ahí va jugando. ¡Upa! Recupera Recoleta. Se está levantando, Ahí va González. ¿Dónde te va? Te sale González. Mete la pelota para Sandoval. Sigue Sandoval. El partido va 2-1, Junior. 2-1. Aquí cambiado esta cogiva, dicen los perros. Tengo una data. ¿Cuál es tu data? El técnico de Recoleta era compañero de mi papá en el ex. Mira, Real. Jorge González. Jorge. Paso. Muy buen tipo. Era técnico del único campeonato donde mi papá salió campeón en mi colegio. Mira. Y ahora Así tengo que- el Exa. Sí. Así se forman los reales. En Real la hasta la cancha. muerte. Seguro que alguno ya habrá sido de su ex de Tipazo. Imagínate lo que es, boludo. Sí. Y ahora le va a Tipazo. remontar a hacer un partido. Ahí va la pelota de Núñez al área. ¡Ah! Gatito. Me guardo el comentario. Te tembló esa, Te tembló esa. Purito ¿De dónde fuck toda la hizo carga? comentario, Marcos? ¿Qué onda empezó Amber? ¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué estás loco? ¿Qué onda, viejo?
Se cebó. ¿Qué yo dije? Ay. Deja de inventar comentarios, pero yo no dije nada, boludo. ¿Qué le dijo Marco? Yo ahora No me sé, acuerdo. no, yo tampoco sé. Qué Hay ni pucha. TikTok también, no te Samber. hacen caso en TF y vení a tirar acá, boludo. ¡No! Ey, no, esto no, fuertísimo. no. No, no, no. Ese fue a la tía. Qué David. pucha. Señores, Fue a la tía. Dalo, Termina, Summer. Cumplí ya 18. Summer Vamos a Lipa explotar. ya, o sea, estamos explotando acá. Se jijea, Franco. Se jijea, Franco. Meta, Le Piri, gustó meta. esa. No, dice la perro. No será por mi comentario. El chiste, pero no. Siempre tirando la mala a Curita Marco, dice. ¿Qué yo tiré? Pues con la... Tiene demasiada razón. Ah, tiró, boludo. Hey, ¿Por qué lo que pasó, bro? Qué distraído estoy. Qué distraído estoy. Epa, es muy heavy ya eso, boludo. Claro, y ese era. Picasso en la raya. ¿Verdad? Ah, mira, no sabía. Bueno, tenemos 2-1 el partido. 69-70 ahora. Está la hinchada de Curita, somos 26 gordelos que vamos hasta la muerte, la maleducada, van a llorar, dice. Yo le banco a Samber, sinceramente. Yo le tiro y todo lo que quiera, pero le banco a ese nene. Papá. Además, casi se cayó enfrente a mí. O sea, le estábamos viendo desde Imposible el no pupitre y casi se cae. Imposible no bancar. Tipazo. Arriba la pelota, busca Cerro, el tercero. Gatito. Dale. Menos inseguridad que Ñembu de noche. Piris da monta. Pelota arriba. Dale. Se viene Carrizo. Quiso colocar. boludo. Carrizo. Y me sigue fruteando este Samber, boludo. ¿Estás loco este? ¿Qué dice? Ahí va la pelota, atención, que viene Cerro. ¡Oh! Y está arriba. Saca Dale. Núñez, Benítez. Ahí está tu remontada. Ahí está tu remontada. Gol de Benítez, que cita Deuteronomio, nada más y nada menos en el festejo. Sí, señores, Cerro. Alan Benítez marca el tercero. Ya se huele la goleada. Lo hizo Alan Max. Qué bien que estuvo el lateral. 3 para Cerro, 1 para Recoleta, Dupe. Para un jugador tan criticado como Wilder Riera, por fin hizo algo que tiene que hacer. Primera vez tiene la pelota para hacer un centro, no se complica, tira de una. Si es pasado, si es frente al arco, no importa, pero que llegue a destino es lo que importa. Y si vio a un jugador, primeramente al delantero Marecos, que ahora se va, muy bien también el laburo del Marecos, así que le voy a dar un pequeño aplauso acá y voy a seguir con Alan Benítez, que es para mí la figura del partido antes del gol ya. Porque era lo mejor que tenía Cerro en defensa, era lo mejor que tenía Cerro en ofensiva, y un jugador que te dé tanto esa entrega ante una antesala de clásico. ¿Por qué enfatizo tanto lo del clásico? Porque importa ganar este partido. No importa por la competencia, no importa por un tema de que vengas mejor, sino para que el equipo tenga confianza. Y ya estamos tranquilos. Ya no me importa si el Benítez mete gol o no en el clásico, pero la confianza que está dando en este partido es de vital importancia. Saludos para William Adrián Méndez, que lo está viendo desde Itaí. Se producen las modificaciones. Ingresa Guillermo Benítez y también lo hace Terlis Rodríguez. Salió León y... ¿Quién? ¿Qué Pachi? No, no salió Pachi. Iturbe, creo, Te ¿eh? confirmo. Confirmame, por favor, Dupe. Qué bien llega a Cerro al clásico, ¿eh? Yo creo que Cerro Porteño tiene toda la ganada del clásico. Sí, ¿sabes? dale, sí. Decía uno más. Saludos de San Pedro, dice Lucas Arce. Saludos. Cerro León 3, y Marcos. ¿Qué? Olimpia 1. Para la pelota de Núñez. Arriba. Me dolió eso. Despeja la pelota. Jaque Marcos, dice. Marecos, bien, Marecos. Ahí Salió está. Marecos y León, entró de Coso. Derly Rodríguez y Guillermo Benítez. Saludos para Coso. Hola, saludos de Piquete Cuero, dice Team Messi 10. Hola Marcos, soy gran fan tuyo. Mandame un saludo. Saludos, Amber. Núñez, recién me estaba mandando la mierda. Montes, Amber. Piri
Ortiz. Está bien, está Toque bien. al medio que bien la hizo Silva. Sandoval toca. A ver. Bien, bien, bien. Mira, mira, línea de Núñez. 5. Núñez manda al centro al área. Ahí está. Saque, despeja Cerro. Sigue en el área. Pegale. Mamá, ¡Ay! mamá. ¡Ay! Mamá. ¡Ay! Lo que es la Estuvo defensa. Brian Ferreira. Estuvo cerca y tiro de esquina para Recoleta. Lo Ahí que va es la defensa. repetición. Saludos de Sao Paulo, Brasil, los amigos. Saludos a José Ortiz. Qué claridad tiene la Silva en el medio, che. Con un Sí. toque desarmó toda la Sí, defensa sí, de sí. Cerro. Y es una cosa que tiene Cerro también, que no importa cuánto cargue en la defensa, siempre va a tener un sector leve. A Ahí ver, viene la pelota al área, despeja Gustavo Velázquez, busca de vuelta Recoleta, atención con esto, adelanta, está bordeando el área. bien, bien, bien. Eso es lo que quería decir, que no importa cuánto cargue en la defensa, Cerro siempre va a tener un sector levemente desprotegido. Y pasó en este contexto, ¿verdad? En el que siquiera un despeje de Cerro lo deja desacomodado. Y te das cuenta, tienen un central por izquierda. Atención que va, gatito, ¿sí? Un central por izquierda y tienen un lateral también, pero de todas maneras dejan muy expuesto porque todos se cierran y no buscan replegarse para cubrir toda la zona. Entonces, un poco complicado Tengo la un defensa de dato Cerro. durísimo. A ver. Boca jugando clásicos. Bianchi, 40% efectividad. Bra. Iván Rodríguez dejó para Iturbe, quiere Iturbe la pelota. Se va. Bianchi, 40%. Ahorro Arena, 24%. Esqueloto, 47%. Alfaro, como de T de Boca, 55%. Russo, 43% en clásicos. Batalla, 28%. Ibarra, 27%. Almirón, 33%. ¿Quién es el Y técnico? falta. ¿Quién es el técnico de Boca con más clásicos ¿Ganados? ganados, empatados en porcentaje? Martínez. Más que Gago. Diego Martínez, 62%. Hoy ya perdió un clásico en Olimpia, igual. No sé yo. Hasta luego. Al más otra estadística. Yo no le vi licencia a nadie. Del más grande al más grande puede ser. Fútbol champán. Me gustó. El más grande al más. Ay, Viene acá a mandar a callar, hijo de perra. ¿Cómo se llama? el más grande al más. Ay. Se prepara Wilfrido, va jugando rápidamente. Core, y ahí va. Yar. Qué hermoso centro del Pelota Wilder. parada. Saludos, Juan. Y viene ahí. Pase su vaso para refill. No, sin allá. Yo te digo. Vos por eso. Yo creo que sí me tentó. Gatito en Cerro parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Quiere el cuarto Cerro. Quiere cantar una vez más ahí en Barrio Obrero. Se ejecuta la Pilsen. Iturbe juega rápidamente, viene el centro al área y está. Puede ser Piridamota. Era Wilder, atención, saca la pelota. Pide mano Wilder. Mano Wilder. Sí, pide Pide mano mano Wilder. A ver. ¿Qué hace Recoleta ahora? Avanza Brian Ferreira. Ferreira con la pelota. Ah, bien. Corta Cerro. Oh, Morel no puede llevarla. Una ¿Qué pena ahí. fue? Ahí falta. Toda puta se fue. Qué onda, tío. Amarilla Matías Se también. enoja Pérez, se enoja. Si Olimpia gana va a ser normal. Espera, pero si espera, a ver Cerro la gana- repe acá. No, esa no, tío. Por. La otra repe. Pero. No, esa repe, la mano de Wilder, creo. Ah, cierto. Vamos Cerro, dice Vivi ¿Qué Jara. pasa si un jugador es. Ah, no hay nada. No hay nada. Deliró Wilder. Deliró Wilder, por eso es efectualísimo. Es increíble cómo nunca sale a buscar una pelota gatito. Y eso es lo que iba también FedEx cuando dije eso, de que los centrales y los defensas tienen una pequeña inseguridad con gatito. Porque las veces que sale, sí lo hace con seguridad o una cierta cantidad o porcentaje de seguridad. Pelota de Canario al área. A ver. Saca Cerro. Ingresó Wilfrido Báez. Este es. Wilfrido levantó bien el centro. Oh, a ver, Recoleta, metele la chilena. ¡No! Metía eso y era empate directamente, no importaba nunca la ventaja de 2 goles. Varía doble eso. Sí, olvídate. Entró Aldo González, parece, ¿eh? Sí, Aldo González. Crack. Gran jugador. No me voy a pechar. Ah, la cámara de Franco, dice los perros. Cam. ¿Será que en junio llega Balbuena? ¿De dónde salió eso? Eso para mí es un gran humo, dicen los perros. No sé, ¿dónde? A mí también me dijeron. ¿Qué Balbuena opina de Balbuena? olimpista. Ay, la salida de Cerro se complica el Ciclón. Este es Velázquez. Hola, Dani Coleman.
Bien, 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 bien. Me Cerro y gusta va Cerro. Benítez. Atención, pide Bien, Derlis Rodríguez. bien. Va cruzando la pelota y está Carrizo para Derlis Rodríguez. Saca la pelota Recoleta. Va. Bien, Derly, bien, tranquilo, relajado. Ahora. El Derly, vamos a bueno, entrar de al vuelta. partido, relajado. David Rodríguez. Aquí naranja encerrado. ¿Eh? Primera etapa bien, más o menos. No, menos A la no, puya Derly lo que Rodríguez es un siempre jugador para que promete Aguayo. más de lo que da. Quintana y Aguayito. Aguayo por Morel. Sale Iturbe y Jorge Morel. No escuché ni una del nombre y tú en el segundo tiempo. Legalmente no. Ahí está lo que pidió Winter. No, sí, está. No. Está bien, no, está offside. Una leve mano a lo Madrid-Barcelona. Ah, no, si buscaron el offside en esa jugada son todos los boludos. No, Era para pedirlo. no pues. Hola Franco, soy Male González. Dice el No, chat. no te hagas simpático, Sander. Ese es tu hater. Ahí va Benítez, Wilfrido la persigue. Ahí van los pelados, viene la pelota. El saque de Recoleta. Y ¡Epa! Moquete. Lindo. Se prendió. Un saludo para mi amigo Da Rosa, dice Dani Coleman. Dani Colman, gran amigo. Dani Coleman. Es que yo estoy practicando para hacer relato de ESPN, bro, ¿sabes? Está bien. Coleman. A Christian Coleman. Coleman. Coleman salió de. Coleman. Ay, no te Coleman quedas, salió, no te quedas. salió Nacional, ¿verdad? No, Colman de Josué Colman cuando tenía 16 el relator. Atención, que Yo va. estoy pensando en Cristian. ¡Epa! No sé quién es Cristiano Ronaldo. No, ¿Quién es Cristiano Ronaldo? no te creo. Sobrecito Yeduma, dice. Él era uno que jugaba en Barcelona de Guayaquil. Sí. En Godoy Cruz, sí. De Nacional, creo que salió Nacional. Aguayo. Pelota para Rodríguez, que bien la hace Rodríguez, que va a mandar el centro, la dejó para Aguayo, cruzó atrás, ahí está Cerro, saca. Bucayo saca. Esta es la pelota. ¡Epa! Si Saca. Aguayo mejora la parte resolutiva de ser Premier, pero. de los mejores jugadores del fútbol paraguayo. Sí. Coincido completamente con usted, señor, ¿eh? Frente al arco parece que le tiembla. Normal. Falta pulir eso. O sea, ahora mismo de calidad un ¿A usted excelente... frente al arco le tiembla? No. Usted lo define ¿Cuántos años siempre. tiene Aguayo? Chico todavía, ¿verdad? Sí, pero para mí un excelente, ahora mismo un excelente Y allá en los derecho. 20. No, por quinta. Ahí la estrella para Recoleta, 20 81 años. minutos. 81 minutos. Gran puta, la gente 2005 ya tiene 20. ¿No es 2005? Sí, 2005. 2005. Sí. Este año cumplo 20. Y la chole. Mañana. Ahí Mira, está la Churi. pelota atrás, saca Benítez. Yo soy el más viejo lejos, mano. ¿Cuántos años tenés? Yo me llevo 5 con Duque. Menos Avanza mal. y pide Aguayo. Este es. Se viene Cerro Derlis Rodríguez. Mira el arco Rodríguez. No. Dios mío, Derly es. 6 segundos vos me diste, hermano. Por lo menos está largo. Tiene el aiming muy sensible en el Fortnite. Tiene molde con Dorito. Arrancó muy bien el Encerro, o sea, Sí, ¿verdad? Pero después se fue a la puta. pintaba. Pasa que era de esos jugadores que necesitaba Cerro en su momento, que era como En la época vamos a jugar un al- extremo que te baje. Atención que va Pero eso no pasa. Recoleta. Cruzó. Saca. Matías Damián. Le queda a González. Vendrá la pelota al área. Gatito. A ver. Pasado. Samber, vos sos 2008. Me parece que sí. Hijo de puta, mi hermano. ¿Mm? Vos sos 2008. A la pucha. Pute abrocho. Game recognizes game. Sobrecito Yeduma. Señor, extraño el prime de Nelson Rivera. Lo siento. No hay nada que podamos hacer. Nelson, ¿qué te pasó? Con todo el potencial para ser socio vitalicio de Libertad. Te casaste con tu mejor momento. 2008 es la gran 2008. Ya. 2000. Ahora está Gatito, ¿no? Sí. Imagínate nacer en Olimpiada. Beijing. Ya. Yo vi eso, boludo, 2008. 2 años tenía. Summer. No. Yo y todo tengo recuerdos así lúcidos, pero. Yo tenía 7 añitos. No, yo tenía 9. Con que tenía 22 ya. Sí. Yo tenía. Porque ya se podía votar al Ay. presidente. Se viene. Como que le botó a luz a. ¿Sabes? ¿Vale? ¿Repetimos? A ver.
Oye, ¿con qué le gustó a Lugo ese año? Ah, mira. Coque hizo inferiores con Roque Santa Cruz. No, para nada. 83 minutos, Wilfrido Baez. El partido está 3-1, gana el Ciclón. Coque vio el nacimiento de mi telegrama. ¿Qué dice? Gracias a Dios. Ahí va López, le va a pegar López, aguanta con la pelota Ahí te dominada. cuenta de Somita ahí, ¿sabes? Porque en esa época lo odiábamos a España nosotros. Y sí. Gracias a Dios encima. Rodríguez. Rodríguez dejó la pelota para Carrizo, se mueve Rodríguez, espera Carrizo, Carrizo mira el arco, Carrizo prueba. No. Medio que quiso hacer pase, pero a la vez tirar al arco y quiso tirar cerrado. Fuera Franco y Marcos, y ese que se unió ahí, ¿quién es? Eliseche. Me parece que es Eliseche el que va a entrar el número 29. Porque yo tengo una fe a mi data mental. Así es, Ábalos. Imagínate que Samber nunca le dio a Paraguay en un mundial. Amigo. Eliseche. Yo creo que es Eliseche porque le tengo fe a mi no sé qué mierda. Data mental Sí. era así es, Ábalos. Es Ábalos. Sí, Sí. Samber no le dio a Paraguay en un mundial. No. no, boludo, qué fuerte. Igual y como yo tengo ese recuerdo lúcido, desde mi memoria no tengo tampoco ese recuerdo de Paraguay tiene Qué el mundial. boludo este Franco, existe la vara que diferencia previo y post al gol de Iniesta entre los dos. Ahí, No entendí. Samber, la izquierda. Está diciendo no hagan nada, Samber. No hagan nada. Entre los dos, vos decís entre los dos como si fuera que la mejor conversación en primaria. Vos estabas en prejardín discutiendo sobre el gol de Iniesta, peor. Qué fuerte. Siempre Javier, boludo. Estaba Vamos, saliendo. nada, boludo. O sea, y te digo yo, boludo, yo también. Perdón, ¿Sí? adelante. No, ¿por qué? Boludo, yo estaba en preescolar. ¿Quién es este muchacho? No puede ser que esté. Hernán Pérez. Hernán Pérez. Pérez. Hernán Pérez en Recoleta. Hernán Pérez, boludo. Y- Él en 2023, 22 porque estaba en General Caballero. Está en Recoleta, boludo. Literalmente un Hernán Pérez no estaba jugando en el Villarreal. Querido, ¿verdad? Alejandro Silva por Hernán Pérez. ¿Sabes lo que sería esa plantilla si era 2010? 2015. Hernán Pérez. Hernán Pérez, boludo. ¿En dónde, boludo? En el Español. Villarreal. En Villarreal también, ¿verdad? Sí. Hernán Pérez. Casi dije Celta Vigo, ese fue Junior Qué Alonso, linda ¿verdad? carrera tiene, boludo. Sí, la ando, Joder. sí. Pero vino, Ganó de lo lindo también en Arabia. Saludos, Mateo. Mateo, Mateino. pero vino a Paraguay y en general Caballero no mostró grandes cosas tampoco. Creo que le metió un gol a Cerro, ¿o no? Para mí que sí. Hernán Pérez. Metió uno así, Atención, último minuto hay por ahí. pelotas paradas para Recoleta, para el Canario, busca de contar, viene el juego aéreo y está Cardoso. Además que le bajó con la mano. Sobrecito. Este muchacho apostó un 3-1. No, no vayan a decir esa Offside, no. palabra. Mirá por la carrera de Hernán Pasión, el Pérez. mejor programa de Telefuturo. No. A ver, la carrera de Hernán Pérez me suena. Hernán Pérez salió en Tacuarú 2007. Porque dijiste Peles. Ahí va Libertad 2008. En Libertad se va al Villarreal B. 2011 Villarreal. Está 2014 Olympiacos. 2014 Villarreal. Valladolid. Villarreal. Español. Alavés. Español. Alain. Almar Carián. Corichiva. Que General bien la Caballero. hace Derli, la deja ahora al remate Dios mío. arriba de Ábalos. 10 años con Europa, mío. 10 años. Vamos a ganar la copa, dice Carlos Valdés. No está tan grande Hernán Pérez, ¿eh? Bore. ¿Cuántos años tiene? 35, por lo menos. 36 ya. Chao. Valor de mercado 25. Metió tremendo rejunte de exjugadores Recoleta. Bueno, Tino, como cualquier equipo de carrera. ¡Tino! ¡Ay! ¡Qué buena onda! No, Tino. Y como cualquier equipo de que recién asciende, boludo. Gran Timotino Tino, Palestino. ¿Quién es eso? Ahí va la pelota. ¡No! Está ¡Quintana! Wilfrido. A ver, viene el pase al área y está. ¡Dios mío! Despeja Matías Damián. Busca Recoleta. Lo que se salvó Cerro. Qué manera de complicarse Quintana. Para mí que la lesión le Habla. liquidó a Quintana la lesión. A mí me Vos gustó sabés que tanto sí. el sudamericano, ¿verdad? Sí, no era muy bueno. Igual te digo, ¿sabes cómo se lesionó Quintana? Atención, el remate de Sandoval. Desvía. Él en 2000, él de en la 2000 manera más estúpida. en un Sí, partido- eso le iba a decir. Él en 2023 ya era titular del Cerro. En 2024 Juguero le metió en un sub-20.
en un torneito sub-20. torneo así de una Sí. marca deportiva. para Sí, sí, mostrar sí. eso. Un cuadrangular con U de Chile, Colo-Colo, algo así era. La verdad que no fuimos los jugadores. Bacaná, pues. Qué pucha. Y se lesionó ahí, tuvo una lesión de 8 meses. Qué manera de matar un pibe al pedo. Sí. Ahí A ver. quiere recuperar Cerro. Pues si está bien por ahí. Sí, confía, Oma ¿no? ya, Celso, Oma ya. Oma ya, Haití. Demasiado cerquita, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Y nos gusta tu perfil. Sí, de fútbol. Que banco que no pueden. El chat somos demasiado termo acá, güey. Hay que asumir los roles. Amonestado, tarjeta No amarilla. juega Fariña. Oiga, ni Fariña, legalmente. Pobre tipo. No juega Fariña. Banca el gesto de Martínez de besarle a todos los jugadores. No, del shh. Ah. Fariña, Pelota Fariña parada. un crack. Fariña un crack. Es un jugador. Atención con ¿Cómo esto. ahora? No, no, Tiene no, Recoleta, balón al área y está el cabezazo de Núñez que no llega. Y ahí está Recoleta en el área. 2023. Mi promo, mira. Ahí está, cruzó. Saca el ¿Viste córner. Rey, verdad? Sí. Sí. Ey. Yo me acuerdo que cuando él debutó tenía todavía en su perfil ex Cristo Rey. Apostólico. Yo entré ahí y nunca salí. Wilfrido Baez. Cayó el hombre de Cerro. A ver, Tiene un sáquela. hermano. ¿Mm? Tiene un hermano. Sí. Se llama Fran. Sí, le conocí. Fran de qué? Fran Dupe. Ahí está saliendo Cerro. ¿Tu apellido cómo es? ¿Mm? ¿Cómo es tu apellido? Penayo Durán. Ah, Penayo Durán. Fer Dupe salió, mira. Dupe era Dupejo. Mi nombre es rapero. Después, y eso salió porque mi primer apodo realmente era Ferjopedu, que son las primeras letras de todo mi nombre. Fernando José Penayo Durán. Ferjopedu. Pedu. Sí. Y sonaba medio raro. Entonces Sí. por eso es Dupejo. Invertijo Pedu. Bien. Masterclass. Ah, puta. Viste, soy un rebuscado de mierda. Dice todo eso para que suene bien, boludo. Él Compartiste no es la contra- podadora, ya mezclas todo. ¿sabes? Ahí está, se viene. Míralo. Atención, viene el centro al área. ¡Ah! Despeja. no. No. Atención, ahí está. No. Gatito Lo no que se mueve. Lo que buscó era un golazo. Mi Recoleta quería. Si no se mueve Gatito, Mi tranquilo Recoleta, usted, querido. tranquilo. Todo bien. Llegaste a competir contra Darax y eso. Sí, sí, sí. sí. A la pucha. Ah, Darax. La primera vez que toqué octavo le saqué réplica. No ha sido mucho ese pichón. ¿Sí? Sí. ¿Sabe quién le ganó una vez? ¿A quién? Dracer. A Drax. Pa, qué linda, qué linda. Por Sin favor, réplica. dame las trufas. Un tipazo. Si vos sos Sí. bueno, entonces vos, Era. También rapero Brita. Burra, pero. Tengo, sí, sí. Freestyle. Sabe algo. Sabe algo, sí. Freestyle, poeta, abogado, Mejor que Alfredes. Chau, hermano. futbolista. Futbolista. Bueno, espera que termine el partido. Tranquilo. Porque está jugando Recoleta ahora. Viernes gana Recoleta. Martín Arias no va a jugar contra Olimpia. Dejen de divagarse, los perros. Buen arquero Martín Arias, ¿vale? Venga, arquero, pues no. En argentino era titular. No, Brenda Minero. Su primera etapa sí fue. Después llegó el ruso Rodríguez. Gatito. Dios mío, la inseguridad, boludo. Pelota buena de Gatito. Bien, gatito con los pies. Epa, Aguayo cayó. Ey, qué bien la bajó. Cayó Aguayo. Caballito. Sí, la bajó bien. Cayó Aguayo. Yo puedo meter. ¿Qué se llamaba? ¿Publicidad no? No, no. Ah, Post partido, como suele ser. sí. Le dio una patada. Le dio lindo. Sí. Ah. Che Olimpia, qué amargado se te ve. Y mira vos. Samber. ¿Qué fue? Hace 4 años está cantando lo mismo. Qué fuerte, Qué fuerte, ¿eh? Hace scream. Scream. Gracias, Ábalos Luis, por seguirnos. ¿Eh? Che, un 3-1, pero qué mal partido, ¿no? Sí. sí. Muy Lo que me está contando. Sí. A vos te Dos explota, partidos a vos te seguidos. explota, ¿no? boludo. Vamos a dar un aplauso a Marco por la doble turno. Crack. Carlito da doble turno. Carlito. Bien, Carlito. Con los pequeños. Hola, Qué bueno el pequeño, ¿eh? Pobre Dios. Qué bueno con las manos. ¿Cómo? Ahí se viene Recoleta, la baja puede venir el remate, Aldo. Bien. Tenía al gatito en el arco y le patean en el medio. Eso es brillante. Pobre Dios. Pero te tapás igual si le tirás a la derecha, ¿eh? ¿Juega mañana a reposar la garganta? No, tengo que estar. Ah, mira cómo. ¿Qué manera? El compromiso. No, tenemos que estar, sí o sí.
Porque ya tenemos clásico. Se van a Sí, la el cancha. el juego es feriado, amigo. ¿No se van a la cancha ustedes? Ah, Sí. Ahí está. Jugándose bien. ¡Mete tu media pase! vuelta de Otro Rodríguez. feedback. No sabía, Pio Franco. Otro fiche de Espina ya, qué Ya era loco. Off. es que yo no tengo feriado, amigo. Ay, bueno. Che, pero ¿Coque se va a Nueva York? No, acá saque. Solo. Yo ya ni con él. Bueno, No, bueno. no, no, vale. Solo. Bueno. Pura carajo. No estás mal en tu cabeza, Franco. Contra tu voluntad ya ni para allá. Contra tu voluntad. A mí todo me va a doler si me dicen eso. El guardia, vamos a ver. El guardia. Llámalo por el guardia. No, no es así. Seguridad. Ahí está buscando a Recoleta descontar el partido. ¿Cómo está de pasar? Dylan está 3-1. 3-1. 1-3. Qué buen pase que me quedó. Sí, buenísimo. Sábado explotará la mitad más uno, dice Chili. Sí, por 2 puntos. ¿Cómo venían en el primer clásico? Cerro estaba arriba de Olimpia. Sí, señor. Pelota al área. ¡Ah! ¡Cabezazo! Lo que salvó Benítez, lo que salvó Alan. Doblete de Alan iba a ser. Qué loco eso. De Reco fue Un golazo de mi querido Pollito Sandoval. de Ah, contraataque. cierto, sí, 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 me acuerdo. ¿El tercero lo que no vi? ¿O el segundo lo vi? ¿El tercero cómo fue? Peinó a Tito y... ¿Cómo fue el tercero? El tercero fue Ah, pegándose. gol de Alan Benítez. Sí, remate de primera. Una buena Siempre pared. Cerro depende de sí mismo, pierde. Ya, no está perdiendo. Saludos, Dylan. ¿A Cerro le queda libertad segunda vuelta? Creo que no. A Olimpia sí. ¿Qué cosa? ¿Qué nos queda? Libertad. Sí, 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 nos queda libertad. Y vamos a ganar la Cerro, vamos a ganar libertad. Y vamos a poner Libertadores. Curita, siempre me gustó Para el Sandoval. próximo año. Estamos en el horno. Este es Wilfrido Baez. No Se va a apareció. terminar el partido. No apareció y Willy Vaz, ¿eh? Goleador Entró de Recoleta. tarde, entró tarde. Lo metieron tarde. Se va a acabar el partido en Barrio Obrero, en el Arsenio Nico. Está ganando Cerro 3-1 ante Recoleta. Kevin, ¿vos cuántos años tenés, mi rey? Recordemos que hubo un gol anulado a Recoleta. ¿eh? Sí. Totalmente lícito. Era lícito, LOL. No, lícito no. Terminó el partido, señoras y señores. Ganó Cerro Porteño adelante, mi querido Vamos. Franco. Vamos. Estos partidos Cerro suele pechear. De que hayamos ganado ya de por sí tranquilamente ya es una buena señal para el clásico. Creo que clásico Copa hay que apuntar a eso. Buen partido Cerro, nadie destacó por encima del resto de una manera exorbitante, pero bien Cerro. Va a ganar ya Diego Martínez con su gesto, pero ganamos. Que Sí, sí, sí. Ya está. Mi querido Ferdupe, vamos a pleno con Ferdupe, mi querido Esperando Carlitos. tener cámara, sí. ¿Qué me avisa? Ya Bueno. está, listo, adelante Ferdupe. Ganó Martínez. Cerro. Martínez, faltale el respeto todo lo que le quieras a la hinchada, pero no con resultados. El primer partido del Cerro Recoleta está abundado por alivio. Porque vos podés ganar bien, podés ganar mal, pero en la antesala de un clásico no podés perder, simplemente. Los puntos más altos, Alan Benítez para el clásico, Jonathan Torres. Tenés que recuperar a Iturbe, tenés que recuperar a Pachi, que por momentos Cerro se vuelve un equipo Pachi dependiente, y los referentes los tenés que recuperar. No me importa si Chico siente que está golpeado, no me importa si Cecilio agarra y le agarra un gripe, un dengue como le agarró a Benet, no me importa. Ningún tipo de enfermedad me importa ahora ante la antesala de un clásico, porque todos tienen que estar recuperados y podés faltar todo el respeto que quieras en Instagram, en Twitter, pero en un clásico tenés que mojar la camiseta. Y en un partido así lo ganaste, pero tenés que saber que llevamos años sin ganar un clásico y este no es el partido importante. Hay partidos mucho más importantes. Se viene Olimpia, luego Palmeiras y luego Guaraní. Ya perdiste tus 2 partidos contra el puntero. Así que estos 3 partidos, aparte de los que tuvimos en la primera fase, contra Monadas, contra los otros equipos peruanos con los que jugamos, para mí estos son los 3 partidos que van a definir la primera rueda y el primer semestre de Cerro en este año. Gracias, mi querido Ferdupe. Gracias, Listo. Curita. A usted, lastimosamente mi querida Recoleta Mi querida no pudo sacar un resultado positivo, pero Tuvo bueno, 2 equipos, muchachos. vamos a estar pensando en el clásico ¿Sí? y yo creo que
Bustos y la Franja van a dar la cara el sábado que viene. Perfecto, de esta manera nos despedimos. Gracias por todo. Mañana tenemos más de Pasión Radio. Chau, chau.